un nuevo orden mundial? ¿Hasta qué punto es correcto hablar de una segunda guerra fría? ¿Somos los ciudadanos occidentales verdaderamente libres? ¿Cómo conjugar esa libertad con el control de información, el rastreo de privacidad que ejercen determinadas plataformas digitales y cómo controlarlas a ellas? ¿Es posible una democracia con necesidades materiales sin cubrir crecientes? ¿Cuál tiene que ser la relación de España con el resto de estados de la Unión Europea? ¿Y qué margen de maniobra tenemos? Por ejemplo, para cambiar nuestro modelo de crecimiento, para reindustrializarnos. ¿Es posible? ¿Qué opciones hay? ¿Cuál tiene que ser la relación de España con Rusia y con China? ¿Tiene que ser necesariamente mala? ¿Qué es la iberofonía? ¿Qué proyección geopolítica tiene España? ¿Y cuáles son las opciones y las alternativas? Todas estas claves y muchas más en la primera tertulia de 2021. Geopolítica en tiempos de pandemia, con 3 invitados excepcionales: Santiago Armesilla, Hasél Paris y el coronel Pedro Baños. No se la pierdan. Bienvenidos, bienvenidas al Jacobino. Bueno, muy buenas a todos. Es un verdadero honor estar con vosotros aquí otra vez, en la 8ª ya tertulia del Jacobino. Hoy vamos a hablar de geopolítica en tiempos de pandemia y al inicio de este 2021, que esperemos que sea un año mejor para todos después del tan complicado 2020 que hemos pasado. Y para hablar de este tema, tengo a 3 invitados de excepción. Verdaderamente es un honor saludaros. En primer lugar, Pedro Baños. Bueno, Pedro tal vez sea la voz más autorizada para hablar de geopolítica en España, seguro le conocéis. Huelga en todas las presentaciones. Pedro acaba coronel del Ejército de Tierra en reserva, pero además se ha destacado como un brillante ensayista, conferenciante sobre la materia. Acabas de publicar, Pedro, El dominio mental, la editorial Ariel. Bueno, pues un verdadero honor. Yo tuve el gusto de coincidir con Pedro al inicio de la pandemia en un debate que organizó el partido Somos España, que yo me pregunté a mí mismo, ¿qué hace un chico como tú en un debate como este, con semejante hacha? Pero bueno, un placer, Pedro, de verdad, un honor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabes, Guillermo, que el agradecido soy yo porque en aquel debate que te conocí, tuve la suerte de conocerte, y lo digo con letras mayúsculas, porque me impresionaste mucho. Creo que precisamente lo que necesita este país es gente joven, gente con ideas y gente dispuesta a sacar el país adelante y ayudar a todos los ciudadanos. Y tú me representaste el perfil perfecto precisamente para esa función. Y ojalá alguien cuente contigo verdaderamente para llevarla a cabo. Bueno, pues es un verdadero honor escucharte eso. En segundo lugar, tengo el gusto de presentaros a Santiago Armesilla, a mi buen amigo Santiago Armesilla, que ya estuvo en el Jacobino, al cual tuvimos ocasión de entrevistarle durante casi 2 horas y hablar largo y tendido. Ya sabéis que Santiago es politólogo, es doctor en económicas, acabas de publicar además también nuevo libro, el 6º, tal vez, si no me equivoco, en El viejo topo, la vuelta al revés de Marx, que seguramente en el segundo bloque del debate vamos a tener ocasión de hablar también de tu libro. Santiago, un placer tenerte aquí de nuevo, es un honor también. Un placer para mí estar con Pedro, contigo y con Hasél, y bueno, para hablar de uno de los temas que más me gusta hablar, que es el poder, territorio, recursos, gente y en fin, y un poquito de historia también. La verdad es que me siento muy agradecido de poder participar. Un honor. Y en último lugar, pero como dirían los anglos, no menos importante, mi buen amigo también Hasél Paris, que la verdad que además de politólogo también has trabajado en el ejército y has escrito unos análisis políticos de mucho interés y de mucha profundidad que te he leído precisamente en este pasado 2020, difícil, tanto en Público como en Cuarto Poder, artículos de mucha profundidad, de mucha densidad en el mejor sentido de la palabra, muy interesantes, sobre hacia dónde avanza este tema de la geopolítica, de las relaciones internacionales. Y bueno, Hasél, es un honor también tenerte aquí en el Jacobino. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El honor es mío. Un saludo a Guillermo y a Santiago, a la orden de sí, a mi coronel, y para mí los 3 son 3 maestros y sobre todo 3 amigos.
Pues empezamos, si os parece. En el primer bloque vamos a hablar del nuevo orden mundial, ¿no? Yo leí recientemente el maravilloso ensayo de Esteban Hernández sobre la materia, que yo también os recomiendo encarecidamente, también le tuvimos aquí en el Jacobino, sobre esa Segunda Guerra Fría o la Nueva Guerra Fría, ¿no? La tensión y sobre todo cómo ha afectado la enorme crisis pandémica, ¿no? Hemos visto cosas que nuestros ojos no creerían, ¿no? Incluso oír hablar a liberales de geopolítica en términos estatales, ¿no? Aquellos que habían prescrito la superación de los estados, parecía que los estados habían desaparecido como unidades políticas de medida y al final se ha visto bien reflejado que seguramente no hay otra cosa que estados en el orden internacional, aunque podemos hablar también de eso largo y tendido, ¿no? ¿Cómo ha afectado la pandemia a esta recomposición de piezas geopolíticas en el orden internacional y hacia dónde va a ir esto, ¿no? No somos futurólogos, por supuesto, ni tenemos pretensión de hacer futurología, pero sí podemos seguramente enseñar, mostrar algunas claves importantes de cómo ha afectado esta grave crisis, que también es no solo sanitaria, sino que es socioeconómica, que es política, obviamente, a la recomposición del orden mundial. Si te parece, Hassel, vamos a empezar contigo. Continuará Pedro y seguirá Santiago, aunque, bueno, con cierta flexibilidad, ¿vale? Sí. Cuando quieras, Hassel. Decías que no somos futurólogos, pero la verdad es que observando un poco las pistas que dan un poco lo que el coronel Baños diría los amos del mundo, sí se puede ir juntando un poco el puzzle de lo que puede depararnos el próximo año. Se ha oído hablar mucho en muchos medios de lo que es el gran reseteo, que sería, en mi opinión, aunque parece ser algo nuevo, sería la enésima farsa de aquello que también se decía en 2008 de refundar el capitalismo, ¿no? Que al final acaba siendo algo gatopardiano. Parece ser que es cambiarlo todo y todo sigue igual. Lo que sabemos del gran reseteo, del que se ha hablado tanto, ¿no? Desde teorías conspirativas de que si hay un nuevo orden mundial, que si el chip, que si Bill Gates es el anticristo, todas estas cosas hay que dejarlas de lado. El gran reseteo es un elemento que el Foro Económico Mundial, Davos, describe con amplia claridad en sus artículos y en sus conferencias. Hay un artículo que lo tengo por aquí, ha salido y ha causado mucha polémica, donde se llama A un mundo en el cual el titular dice: año 2030, no tengo nada, no poseo nada, no tengo privacidad, pero soy feliz. Suena, esto a muchos nos recordará a Aldous Huxley, ¿no? Del mundo feliz, ¿no? Una dictadura donde uno está, decía el propio Huxley, me permito leerlo: la dictadura perfecta tiene apariencia de democracia, una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera sueñan con escapar, un sistema que gracias al consumo y el entretenimiento los esclavos aman su servidumbre. Y esto no dista en muy poco de lo que el propio Foro Económico Mundial de Davos escribe en su programa. Les cito textualmente: año 2030, no tengo nada, no tengo coche, no tengo casa, no tengo ni... Estoy traduciendo el inglés, perdón si voy lento en alguna cosa. No tengo ni objetos personales ni ropa. Alguien más está usando mi espacio privado y mi casa cuando yo no la necesito. Fijaos en esto, ¿eh? Mi salón se usa para reuniones de negocios cuando yo no estoy allí. ¿Por qué tener objetos? ¿Por qué tener propiedades? ¿Por qué tener cocina cuando puedo encargarlo todo? Cuando puedo encargarlo todo hecho. A veces desearía que el algoritmo hiciese todo por mí. El algoritmo me conoce ya a mí mismo mejor que yo. Mejor que yo. De vez en cuando me preocupa, dice el artículo, ¿no? Este artículo, como veis, está dictado desde un supuesto habitante de este futuro, de este gran reseteo, que narra su vida, ¿no? Dice: a veces me preocupa que no tenga privacidad, que allá donde vaya se me vigila, se me observa, todas mis cosas están registradas, todas mis cosas pertenecen a otros, ¿no? Sé que todo lo que haga, piense y sueñe está registrado en algún lugar. Solo espero que nadie lo use contra mí, ¿no? Fijaos, es un individuo que solo le queda confiar en la bondad de las élites, ¿no? Desear que no lo usen contra él, cosa que evidentemente se hará, ¿no? Porque si no, ¿para qué se recoge, no? Si no es para tener controlado a ese individuo. ¿Para qué se recogen esos datos? ¿Para qué se recoge esa información? Y termina con una cosa bastante inquietante, que a mí me sorprende verdaderamente. Esto, insisto, no son conspiraciones del anticristo Bill Gates. Esto es lo que pone su página, ¿no? Termina con una cosa muy inquietante, y con esto dejaré la introducción, donde dice: mi mayor preocupación es la gente que no ha logrado vivir en esta ciudad.
en esta ciudad de 2030 utópica, ¿no? Aquellos que hemos tenido que perder por el camino, aquellos que decidieron que esto era mucho para ellos, ceder estas libertades era intolerable para ellos, que no querían entrar en esta época de la tecnología, el transhumanismo, todo esto, ¿no? Aquellos que se sintieron obsoletos y sin uso cuando los robots y las inteligencias artificiales les quitaron sus trabajos. Aquellos que se enfadaron con este sistema político y se volvieron contra él. Me apenan, se han quedado fuera. Dice, aquellos viven vidas distintas fuera de los muros de nuestra ciudad. Algunos forman pequeñas comunidades para intentar subsistir y otros sencillamente se han quedado en vacías, viejas y obsoletas casas que tienen un nivel de vida propio del siglo XIX. O sea, la cosa está clara, lo dicen ellos. La élite lo posee todo, tú no posees nada, y aquellos que se atrevan a estar en contra, a no aceptar este sistema, serán los marginados de la sociedad, los parias, la gente que vive fuera de la muralla, la gente que, como en la antigua India, los parias tendrán que beber agua de los charcos, usar la ropa de los muertos. O sea, cero conspiraciones, señores. Documento de Foro Económico Mundial. Bueno, si me permites entrar, Guillermo. Sí, claro. Pedro, adelante, por favor. Lo primero decir que antes no me he dirigido a Santiago y a Hassel, he sido un incorrecto absoluto y además creo que son dos buenos ejemplos precisamente de lo que estábamos hablando, de esta juventud tan sumamente bien preparada y que, por ejemplo, a Santiago le conozco menos, pero a Hassel le conozco mucho mejor, conozco muy bien su perfil y Hassel tenía que estar en puestos más relevantes todavía de los que está, ¿no? Sin lugar a dudas. Mira, claro, ¿qué sucede? Verás, es que hemos entrado de golpe en la era digital. De golpe. Había ciertas tendencias que ya se venían marcando desde hacía un tiempo, pero que ahora mismo se han consolidado clarísimamente. Y se han consolidado tanto modelos geopolíticos como modelos sociales, que es un poco ese modelo social que nos estaba contando Hassel. Absolutamente cierto. Es que esto ya no son fantasías, no son distopías. Estamos hablando que efectivamente vemos cómo el teletrabajo se ha implantado cada vez más, con todas las ventajas y con todos los grandes inconvenientes que tiene el teletrabajo, que entre otras cosas tiene una capacidad paralizadora de la economía impresionante, aparte de incluso paralizadora desde el punto de vista personal, con todo lo que significa de vivir casi aislado, de con un contacto virtual pero que no es el contacto real, en fin, tantas cosas y de las que queréis, si queréis luego podemos abundar. Por otro lado, vemos que todo lo que significa las compras online, es lo que nos acaba de decir Hassel. Es decir, ¿para qué vas a tener nada? Cómpralo online todo. Incluso la comida, que te venga ya está pelada, cocinada y casi hasta masticada, ¿no? Es decir, que son tendencias que claramente se van consolidando, como decía. Estamos hablando también de ese uso del dinero digital, que al final también deja una trazabilidad absoluta sobre toda nuestra vida, digamos, que complementa el perfil que ya tienen, lo que también decía Hassel, con esa hipervigilancia a la que estamos sometidos en todos los órdenes y, por tanto, eso conlleva una manipulación absoluta de personas y sociedades en su conjunto. Pero es que además estamos viendo otra consolidación de otras tendencias, ya en el plano más geopolítico, era de una China que hasta hace muy poco tiempo, hace apenas 20 años, la consideramos un país atrasado, con 600 millones de pobres, que como mucho lo más que hacía era saber copiar bien y que de repente, pues no solamente es que haya alcanzado al imperio que ha sido hasta ahora, especialmente a partir de 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, que es Estados Unidos, no solo es que la haya alcanzado, sino que en buena parte, en muchos campos, claramente le ha superado. Con todo lo que ello significa, al final de un enfrentamiento, de una guerra en la que estamos ya inmersos, que se libra con instrumentos económicos, que se libra en el ciberespacio, con la desinformación, la manipulación mediática, las noticias falsas. Y este es el mundo en el que estamos, clarísimamente. Y todo esto lo ha acelerado la pandemia. Ya lo venía de atrás, pero lo ha acelerado la pandemia. Efectivamente, además, ahora mismo el Foro Económico Mundial, que se celebra ahora en enero, nos va a dar muchas claves de todo eso que ha comentado Hassel, porque en algún momento llegaron a decir, cuando eso se hizo público, eso de no tendréis nada pero seréis felices, que empezó a asustar, dijeron, bueno, tampoco lo hemos querido decir así, esto se ha sacado de contexto. Veremos a ver ahora lo que vamos a ver
tanto explícitamente como implícitamente, entre líneas, aquellos documentos, aquellos mensajes que se vayan trasladando precisamente en este foro de Davos del Foro Económico Mundial, porque nos van a dar una lectura muy interesante del futuro que quieren las élites, porque es así, quien se reúne en el foro de Davos son las élites políticas, sociales y económicas, y además no solamente se reúnen en los foros abiertos, sino lo más interesante son en los foros, en los petit comités, donde hay gente que paga bestialidades de dinero por participar en ellos, porque sabe que ahí se está decidiendo el futuro de la humanidad. Y además un futuro que efectivamente, como también dice Hassel, ahora mismo no saben muy bien por dónde va a ir, pero saben que algo tienen que hacer, porque el modelo social en esta era digital va a ser completamente diferente. Sin lugar a dudas, habrá otros trabajos, pero lo que está claro es que va a haber mucho menos trabajo. Y además, en un momento, precisamente, de esta juventud, vosotros sois el mejor ejemplo, una juventud muy bien preparada, muy estudiada, muy titulada, que ha hecho grandísimos esfuerzos personales, económicos y familiares para alcanzar estas titulaciones y que, en cambio, en muchos casos se va a ver totalmente frustrada porque no lo va a poder ejercer, en algunos casos de ninguna manera, y cuando los ejerza probablemente en unas condiciones económicas realmente penosas. Y por tanto hay que buscar otras fórmulas, y las fórmulas para que no haya revolución social, y las revoluciones siempre las han llevado a cabo los jóvenes como vosotros, evidentemente te tienen que tener entretenido, distraído o narcotizado de alguna forma, porque si no, desde luego, y yo lo llevo pronosticando desde hace ya mucho tiempo, tendrá que estallar la sociedad, tendrá que haber una revolución juvenil que exija a nuestros gobernantes otra forma de vida, otra forma de hacer política que satisfaga realmente sus necesidades. Santiago, si te parece. Bien, cuando dijiste que preparáramos este tipo de encuentro y nos mandaste el correo con algunas ideas a tener en cuenta, a mí me llamó mucho la atención el término nueva Guerra Fría. De hecho, cuando yo estuve haciendo el postdoctorado en Argentina hasta hace poco, presenté un trabajo que fue publicado en la revista La Razón Comunista, donde yo hablaba precisamente de eso, de una Segunda Guerra Fría. Claro que con una diferencia fundamental con respecto de la primera, y es el factor de China. A diferencia de la Unión Soviética, que fue un imperio centrífugo, como no podía ser de otra manera, en una cultura grecorromana judio-cristiana, como es la rusa, que es más cercana a la nuestra que China. Sin embargo, China, que es una palabra que significa realmente imperio del centro, se considera a sí misma como un imperio centrípeto. Es decir, ellos son el Sol y el resto de estados del mundo son planetas y satélites que giran a su alrededor. La franja y la ruta que quieren construir, la nueva ruta de la seda, tiene esa forma. Es decir, en esta Segunda Guerra Fría que ha acelerado algunos fenómenos que Pedro Baños ha señalado, el auge del teletrabajo, que tiene que ver con el auge de la economía digital, que ha hecho que muchos intermediarios y pequeños comerciantes se vean un poco desarbolados por todo este mare magnum que ha ocurrido a nivel geopolítico y dinerario en el mundo, el auge tremendo del capital financiero a escala global que ha afectado tremendamente a Estados Unidos, porque según el análisis que, por ejemplo, hace Joaquín Jiménez, un amigo mío que sabe bastante de estos asuntos, pues, por ejemplo, se está viendo en Estados Unidos un choque muy fuerte entre una burguesía más clásica, más industrial, la que representa Donald Trump, y una burguesía más financiera, que es la que representaría parte del Partido Republicano y sobre todo el Partido Demócrata, están en pugna, entre otras cosas, debido a este auge de la economía digital. Pues el caso es que la franja y la ruta hace que China conciba al mundo como una suerte de anillo industrial, tecnológico, científico, comercial, que rodea el planeta, mientras que ellos son la perla de la corona. Esto Pedro Baños lo sabrá, mucha gente no lo sabe. Si uno va a una escuela primaria en la República Popular China y ve los mapas que tienen los niños y los adolescentes en la escuela, el imperio del centro, es decir, China aparece justo en medio del mapa, en el centro mismo del mapa. La península ibérica aparece en el extremo izquierdo del mismo. O sea, en su cosmovisión geopolítica del mundo, geocultural y geoeconómica, nosotros estamos
marginadísimos de todo. Sin embargo, no deja de ser la península ibérica un centro importante para su logística. De ahí las buenas relaciones que están empezando a tener con Portugal, lo que están consiguiendo en Italia. Rajoy estuvo en el 2016 en Pekín intentando gestionar ciertas cosas con la franja y la ruta, que no pasaría por el corredor mediterráneo, sino que pasaría por Navarra. Cabo Verde, por ejemplo, es un centro geopolítico fundamental lleno de inversiones chinas para ellos, porque como Brasil está en los BRICS y a pesar de Bolsonaro, pues Brasil se tiene que llevar bien con China y China utiliza los BRICS como un elemento diplomático y geopolítico interesante en su estrategia, junto con Rusia, etcétera, pues entiende que conectar la península ibérica con Cabo Verde y con Brasil les permitiría cerrar un poco ese anillo que quieren hacer alrededor de sí mismos. Es decir, ellos son la perla. Ellos son la joya central de ese anillo, un anillo que el mundo no ha conocido nunca antes a nivel logístico. Lo más parecido que hubo, si se me permite un poco la licencia, fue en el momento en que Felipe II consiguió unificar los dominios del Imperio Español y el portugués a través del Mare Clausum, que cerró una extensión de dominios que no tuvo parangón antes en la historia. Y creo que la pandemia ha acelerado ciertos procesos que están repercutiendo muchísimo en la Unión Europea, que no tiene capacidad de respuesta ante esto. Ahora están negociando Europa y China para que haya inversiones mutuas entre ellos. Alemania tiene muy buenas relaciones comerciales con China, como no podía ser de otra manera. Y bueno, Rusia está en medio, también tiene que hacer un ten con ten entre Pekín y Berlín. Y evidentemente yo creo que estamos en un momento tremendamente importante de la historia del planeta, ¿no? Evidentemente. Y esos efectos repercuten en cambios geopolíticos que están empezando ahora a rodar porque la pandemia no ha terminado y vamos a ver a dónde nos llevan. Ha hablado Pedro Baños de la dificultad que tienen muchos jóvenes preparados para conseguir asentarse laboralmente y familiarmente y personalmente. Alicia Melchor ha hablado muchas veces del término sujeto hidropónico, que me parece un término que define muy bien el tipo de persona que se está empezando a generar. Es decir, ¿qué es la hidroponía? Es un tipo de cultivo en el cual las raíces de las plantas no tocan tierra, están sujetas a través de cañerías. De hecho, el colorido de las raíces es muy distinto, es como un poco marrón, un poco extraño. Y en el fondo es lo que se está consiguiendo, un sujeto hidropónico sin raíces casi nacionales, familiares, personales, que va dando tumbos por su país o por el mundo de manera precaria, sin asentarse, teniendo relaciones personales muy, muy líquidas, como diría Bauman, y con muchas dificultades para lograr tener la seguridad laboral y personal que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos. Es decir, hace décadas el sueldo de una sola persona podía mantener a 4 o 5 en la familia. Ahora el sueldo de 3 o 4 personas se ve con dificultades para poder asegurar la recurrencia de una unidad familiar. Y la pandemia ha acelerado esos fenómenos. China parece ser que está mucho más preparada que el resto de sociedades políticas democráticas para enfrentar esta situación. Y lo que está claro es que mientras ellos tienen muy claro lo que quieren hacer, porque sus planes son a largo plazo, en el resto de países, y se está viendo cómo se está gestionando la pandemia, con esto acabo, lo que está ocurriendo en Dover hoy es muestra de ello en Inglaterra. Como tienen unas planificaciones que se circunscriben a lo electoral, a 4 años u 8 años como mucho, realmente no saben muy bien qué hacer. Y el mundo a nivel tecnológico, científico, personal y cultural está cambiando de una manera muy rápida, la pandemia lo está acelerando y es muy probable que, dejando de lado la cuestión de los ciclos económicos, de Kondratiev y una posible crisis económica fuerte que pueda venir en esta década, quizás a finales, mucho más fuerte que la del 2008. Yo lo que tengo claro es que estos cambios todavía no estamos viendo el final de los mismos. Y hay que estar, si no preparado, por lo menos atento. Bueno, yo creo que habéis dado bastantes claves muy, muy importantes, además que me sirven de nexo de unión e introductorio con este segundo bloque, en el que vamos a hablar un poco de la cuestión ideológica, y me explico, y además al hilo de la publicación de los 2 libros, tanto de Pedro, El dominio mental, como de Santiago, tu libro en el viejo topo de La vuelta al revés de Marx. Efectivamente, como bien habéis descrito, ¿no? En las sociedades occidentales estamos viendo una tensión terriblemente acuciante para muchas personas que, insertas en una economía
profundamente uberizada, en muchos casos, precaria, precarizada, agresivamente precaria, múltiples trabajadores que no llegan a fin de mes, que están teniendo una situación de debilidad absoluta, una exposición que se junta efectivamente con una situación también de desarraigo, en el que cada vez la sociedad es más líquida, las certezas y las expectativas son mucho menores. Y en ese sentido hay una sensación de control que trasciende muchas veces a los propios estados, ¿no? La aparición de grandes gigantes tecnológicos y digitales, como Amazon, como Facebook, como Twitter, que tienen reglas internas, incluso jurisdiccionales, en los que se recomienda algunos contenidos, se censuran otros contenidos, se bloquean otros contenidos, se avisa de la veracidad o de la falta de veracidad de determinados contenidos, perfiles son bloqueados, expulsados. Trasciende muchas veces el control de la propia soberanía popular, aunque obviamente hay una relación entre esa economía digital también y lo político, ¿no? La economía y la política no dejan de ser dimensiones complementarias. En ese sentido sí que me gustaría preguntaros cómo se refleja la tensión geopolítica en ese control ideológico, en esa manipulación mental que muchas personas están sufriendo y que en la que reflejas en tu último ensayo precisamente, Pedro, ¿no? Cómo se está produciendo una exhaustiva rastreo de dónde estamos, de dónde nos encontramos, de qué hacemos y si eso es compatible con la pervivencia de las democracias, ¿no? Se invoca constantemente el valor de la libertad, ¿no? Pero precisamente en el mundo libre, en el mundo del final de las ideologías que prescribieron autores como Fukuyama, vemos que esa libertad en muchos casos brilla por su ausencia, que se ha convertido en una verdadera máscara nominal y formal para ocultar, blindar y blanquear las más absolutas precariedades. Hay libertad en la más absoluta necesidad acuciante, hay libertad cuando las mínimas garantías materiales de trabajo, de vivienda no están garantizadas. Es posible una libertad en esos términos. O el tema de las fake news, de las noticias falsas, de la brecha entre la información publicada y las expectativas o los intereses reales de las poblaciones. ¿Cómo se conjugan todos esos elementos y cómo podemos conciliarlos? Me gustaría precisamente, Pedro, que empezases tú. Lo primero decir que me ha gustado muchísimo la intervención de Santiago, la suscribo completamente, ¿no? Pues efectivamente, mira, es que has abierto muchísimos frentes en todo lo que has comentado, me daría para estar hablando durante muchas horas. Mira, lo primero que podríamos decir es, hablando en el plano geopolítico y enlazándolo con lo que acaba de decir Santiago, efectivamente, en la época de la Guerra Fría, entre este enfrentamiento entre un mundo capitalista y un mundo marxista-leninista, basado en nuestros principios marxista-leninistas, que no tenían nada que ver los unos con los otros, evidentemente, los otros era una búsqueda clara de beneficios económicos, lo otro era satisfacer necesidades, básicamente, pero ahí, sobre todo en la parte soviética, lo que llevaba por delante era la política, y la política arrastraba la economía, es decir, trataban de implantar o implementar un sistema político que evidentemente también llevaba un sistema económico. En cambio, lo que hace China es al revés. Lo que hace China es implantar modelos económicos, es decir, intentar predominar a través de la economía y, por tanto, de la tecnología, porque el que tiene la mejor tecnología y, además, como presume China, que ya no solamente es que sea la mejor tecnología, sino que encima la puede vender mucho más barato que los otros que tienen la mejor tecnología, o tecnología que podemos considerar a su mismo nivel, por lo tanto, copa completamente los mercados. Y aparentemente no te lanza un modelo político. Y digo aparentemente porque, digamos que subliminalmente sí que te lo está mostrando ese modelo político. Es un poco todo lo que tú decías, Guillermo, o lo que ha comentado también Santiago y Hassel, que mientras aquí en Europa, por ejemplo, estamos dando, o en el mundo occidental en general, incluyendo Estados Unidos, estamos dando un espectáculo a veces bastante bochornoso de lentitud, de incompetencia, de ineficacia, y en cambio China pues demuestra, y además lo está demostrando fehacientemente, aunque luego también lo magnifique como hacen todos, está demostrando una capacidad de recuperación, de salir adelante de las crisis mucho mayor. Y esto al final es un modelo que en buena parte del mundo va calando. Y además va calando porque lo que te está diciendo es,
Vamos a ver, tú prefieres un sistema democrático en el que vemos que nada más hay que escándalos de políticos corruptos, de políticos incapaces, incompetentes para reaccionar con prontitud en cuanto hay un problema verdaderamente importante. Que además, esto parece como un juego de trileros donde al final lo que tú has votado tampoco se ve luego representado de alguna forma, ¿no? Y en cambio ellos te ofrecen otro, dices, yo te garantizo que te voy a satisfacer todas tus necesidades básicas como persona. Seguridad, economía, futuro, que al final es lo que desea cualquier ser humano. Y entonces, ojo, sin decírtelo abiertamente, es decir, no es la expansión manifiesta de esa democracia que durante tantos años ha intentado Estados Unidos, esa expansión de la democracia por todo el mundo, obviamente también interesada, que también era un juego geopolítico impresionante, como no, pero esto lo muestra de otra manera indirectamente. O sea, no te lo muestra, pero te lo está dejando caer, por así decirlo. Y mientras tanto está jugando con la economía. Efectivamente, ya hay 3 rutas de la seda. Recordemos que la primera vez que menciona la ruta de la seda terrestre Xi Jinping es en septiembre de 2013 en una universidad en Kazajistán. Un mes más tarde menciona la ruta de la seda marítima y la menciona en el Parlamento de Indonesia, pero es que un año más tarde ya estaba llegando el primer tren a Madrid desde Yibú a 13.000 kilómetros de distancia. Quiero decir que es lo primero, la rapidez con que hacen todo, que es verdaderamente apabullante. Ahora mismo absolutamente irreplicable por ningún otro país del mundo y nunca había pasado que un imperio se sintiera tan amenazado como Estados Unidos en tan poco tiempo. Y además hay otra ruta de la seda muy interesante, que es la que Xi Jinping menciona en el 2015, que es la ruta de la seda digital, que no se nos olvide, que es importantísimo. Y efectivamente, también coincido, me reía antes cuando estaba hablando Santiago, porque cuando yo estuve estudiando con el ejército chino en el año 2006, cuando vi la primera vez un mapa del mundo en chino, efectivamente China es el país del centro, y efectivamente, y España estábamos que nos caíamos del mapa, justo en un extremo, ¿no? Que casi no significaba nada. Buena metáfora, ¿no, Pedro? Sí, totalmente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que efectivamente estamos ante un cambio total de paradigma y estamos empezando, como también ha dicho Santiago, apenas estamos empezando a vivir los acontecimientos. Que no pensemos que ahora porque llega Biden, como alguien se ha debido pensar o nos han hecho creer, que la situación va a cambiar. No va a cambiar en absoluto, porque Obama probablemente se descuidó a pesar de los informes que sistemáticamente le presentaba la CIA al Congreso, avisando de que esto iba a pasar. Trump lo vio muy claro y Biden es que tiene 2 opciones. O lo ve igual de claro o Estados Unidos desaparece ya como imperio, pero en cuestión de 2 o 3 años, no te voy a decir mucho más, porque es que al ritmo que está avanzando China absolutamente en todo, y os podía dar decenas de datos que son verdaderamente estremecedores, o sea, en la mecánica cuántica, en la inteligencia artificial, absolutamente en todos los campos de ciberespacio, de espacio, en la carrera espacial, se está adelantando en todos los frentes y sobre todo, una vez más, en el frente económico, que al final es la clave. Recordemos, como bien decía también Santiago, que es que esto estaba planificado hace muchos años, que esto que está pasando ahora es el que lo crea, es de Xiaoping cuando llega al poder en el año 1978. Y a partir de ese momento, que lo tienen perfectamente claro, que empieza aquello de, no, es que enriquecerse es glorioso, tenemos que ser ricos, es que para ser socialista no hay que ser pobre. ¿Cómo es esto de que tenemos que ser pobres? Tenemos que ser ricos, totalmente ricos, porque solo un país rico puede tener lo que tiene actualmente China, evidentemente. Y entre otras cosas, mandó a sus mentes más brillantes a fagotizar el conocimiento allí donde existía, en las mejores universidades del mundo, en los mejores laboratorios, en las mejores empresas. Y ahora ha recuperado a esas personas y son ellos los que están no copiando, además siguen copiando, por cierto, están inventando, son los grandes inventores del mundo. En los últimos años, casi el 50% de todas las patentes que se han presentado ante la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual las ha presentado China, cuando en el año 2000 China presentaba el 1% de las patentes mundiales y el 75% lo presentaba Estados Unidos, Japón y Alemania por este orden. Quiero decir que ese es el gran cambio que ha habido y estamos, como digo, en esta aceleración de acontecimientos apenas estamos empezando. Y, por supuesto, yo sigo esperando la reacción que tiene que llegar de lo que llamo la anglosfera, Estados Unidos y todo el mundo anglosajón.
porque esto les afecta a todos. Hasta ahora mismo habían dominado la economía mundial, han dominado los paraísos fiscales, todos los grandes grupos inversores de capital riesgo son anglosajones. El gran banco todavía, el gran banco es JP Morgan, el gran banco del mundo por valor de capitalización bursátil. Pero claro, es que de repente China, que no tenía ningún banco entre los 10 primeros del mundo, ya tiene 5 de los 10 principales bancos del mundo son chinos. Y todo exactamente igual. Además, Santiago, que es doctor en economía, pues sabe mucho de estos temas de economía y cómo ha ido desbancando o intenta desbancar, por ejemplo, con el sistema financiero cuántico que se ha sacado de la manga, que ya tiene nuevos satélites cuánticos en órbita, con todo lo que está haciendo con la moneda soberana digital, para precisamente que si el día de mañana Estados Unidos le intenta imponer sanciones, que lo tendría muy complicado, pues como impone a Corea del Norte, a Rusia, a Irán, que sea imposible aplicárselas. Es decir, que lo que está haciendo para intentar desbancar la hegemonía económica de Estados Unidos, empezando por la hegemonía del dólar, es impresionante en todos los órdenes. Podríamos estar hablando durante muchísimas horas. Y al final, ese es el verdadero enfrentamiento, Guillermo, porque saben que al final todo consiste en economía, de una forma o de otra. Y aunque China siga manteniendo su sistema político, sistema comunista, porque lo tuvieron muy claro, aprendieron perfectamente la lección que les ofreció la Unión Soviética, de cómo el error que cometen de simultanear la glasnost y la perestroika, la apertura económica y la apertura política. Ellos dicen, no, apertura política, no, ahora económica, toda la que queráis. Y tienen 5 millones de multimillonarios, han sacado de la pobreza en 20 años a casi 600 millones de personas, han creado macrociudades de la noche a la mañana, ya tienen el aeropuerto más grande del mundo, las mayores plantas solares del mundo, la mayor planta solar marítima del mundo, todo es lo más grande del mundo, está allí, en todos los órdenes, superordenadores, ordenadores cuánticos, de todo. Claro, entonces, ¿quién para a un país con 1.300 o 1.400 millones de personas que vienen desde abajo empujando, queriendo comerse el mundo, con una capacidad de trabajo, de esfuerzo? Y lo vemos con los alumnos chinos que vienen aquí a nuestras universidades, de cómo devoran los libros y suelen ser los mejores alumnos de todos. Claro, ¿cómo paras a esa sociedad cuando nosotros, en cierto modo, somos sociedades en declive, somos sociedades gastadas en gran medida? Es muy complicado y, sobre todo, efectivamente, cuando, por ejemplo, ellos siguen pensando en trabajar prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y aquí estamos en una línea contraria. ¿Cómo paras a 1.400 millones de personas trabajando a ese ritmo y con esa capacidad intelectual y sobre todo con esa motivación tan enorme? Y mientras tanto es verdad que nosotros, que vamos a sufrir mucho en Europa, muchísimo, sin lugar a dudas, precisamente todo lo que tú decías de cómo estamos en un declive, cómo cada vez hay menos clase media y va a haber menos clase media, cómo los jóvenes, y lo decía muy bien Santiago, están imposibilitados en la inmensa mayoría de los casos, salvo la élite, que por supuesto hay un 3% de élite de los jóvenes que han estudiado, por supuesto, en las mejores universidades del mundo, haciendo másteres carísimos, que se los han podido pagar sus padres, que son los que van a salir adelante. El resto lo va a tener muy complicado, ni siquiera formar una familia, vivir de manera independiente. Y en cierto modo nos han engañado, y tenemos que decirlo así, Guillermo, Santiago y Hassel. Hace 40 años, y yo ya tengo 60, y te quiero decir que lo hablo con conocimiento de causa, hace 40 años, un joven, como bien ha dicho Santiago, trabajando solo él, podía mantener una familia de 4 o 5 integrantes, tener un piso de 90 metros cuadrados, que además pagaba a lo mejor entre 5 y 10 años máximo, y ahora resulta que no tenemos esa capacidad. Estamos retrocediendo. En realidad, aunque nos han vendido que hemos avanzado socialmente, no es cierto. En muchísimos campos, en muchísimos aspectos, hemos retrocedido clarísimamente. Entonces, ¿qué sucede? Que vemos que esto, una vez más, o nos tendrán que tener entretenidos de alguna forma, distraídos de alguna forma, porque, ojo, si no puede venir otro modelo que a lo mejor nos termine por gustar más, o bien que exijamos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, Guillermo? Que darle una vuelta de tuerca completamente a la democracia, exigir una democracia real como aquella que nos habían prometido, que desde luego satisfaga plenamente las necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos, porque, ojo, si no, y yo no me canso de repetir esto, puede venir otro modelo que acabe con la democracia y que al final sabemos que termina perjudicando siempre al pueblo, porque a pesar de todo, con todos los defectos de la democracia, pues no deja de ser el mejor sistema. Santiago. Voy a intentar conjugar la cuestión geopolítica que ha mencionado Pedro Baños y lo que hemos hablado en la primera ronda
con algo que has mencionado tú, que la uberización del trabajo, la economía, la mal llamada economía colaborativa, etcétera. Y tiene que ver también con la cuestión de los sujetos hidropónicos. Esto lo toco en parte en mi último libro, en el sexto, sí, La vuelta al revés de Marx. La mayoría de categorías filosóficas, políticas y económicas de Marx siguen vigentes, pero urge una redefinición del concepto de trabajador en relación con esta economía uberizada. Ahora se da una cuestión tremendamente interesante en el mundo, y es que un conductor de Uber no es juzgado en un tribunal laboral como un empleado de Uber, sino como un emprendedor. Y lo mismo pasa con un youtuber, en el fondo, o con una persona que trabaja para Cabify, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre con esta cuestión? Que estamos ante fenómenos laborales nuevos en los cuales el obrero no tiene capacidad de organizarse de una manera clásica, como hacía antes, porque no tiene un patrón delante al que reclamar. El patrón está realmente situado geopolíticamente muy lejos de él, a 13.000, 15.000, 20.000 kilómetros de distancia. Y esto, con la financiarización de la economía, que en Argentina lo saben muy bien, pues cómo afectó al tema de la soja, etcétera, conlleva que realmente el burgués clásico sea un rentista que vive de las ganancias que ha generado su empresa, y haya unos CEOs, palabra de moda actualmente, que han estudiado en buenas universidades, en facultades de economía y administración y dirección de empresas, que son los encargados de gestionar todo eso y de despedir a gente, siendo ellos asalariados, de alguna manera, a gente que está muy lejos y que no pueden reclamar. Evidentemente, estos fenómenos no son nuevos, no se daban en el siglo XIX, ya Engels los trataba, pero ahora se han dado a una escala muchísimo más masiva, y la cuestión lo que es la cuestión de la pandemia ha acelerado esos procesos de una manera incluso mucho más rápida. De ahí que insista, es muy difícil saber a dónde vamos a llegar. Y sin embargo, ahí China, pues sí sabe lo que tiene que hacer. Ahí está el Plan Hecho en China 2025, que yo recomiendo que la gente busque en Internet un informe que hizo una empleada de la Embajada Española en Pekín sobre el Plan Hecho en China 2025 y cómo ellos, cuidado, no es porque quieran llegar al 2025 para tener un determinado estatus sociopolítico y tecnológico, sino que el 2025, en parte, es el punto de partida para, a mediados de siglo, convertir a China en la gran potencia industrial, tecnológica y científica en los 10 ámbitos más punteros a nivel industrial, farmacológico, ferroviario, de tecnología espacial, etcétera. Es decir, yo creo que los chinos tienen una cosa que es fantástica, que es que su visión de la geopolítica abarca absolutamente todos los campos tecnológicos del saber y todos los campos políticos y científicos. Yo tuve la oportunidad hace años de dar clases en 2 másters sobre economía islámica y sobre historia del Magreb y Oriente Medio, y yo a mis alumnos siempre les decía una cosa que puede sonar un poco cliché, pero a mí me parece muy descriptivo. Actualmente no hay un solo milímetro de tierra emergida o submarina que no tenga interés geoestratégico para nadie. Para mí una prueba de esto es el enorme, inmenso cableado submarino para conexión a Internet que atraviesa el Atlántico Norte y que une las Islas Británicas con la costa este de Estados Unidos. Que eso da mucha fuerza en lo que se refiere a flujo de información y a la producción cultural al eje anglosajón que ha mencionado Pedro Baños. Pero es que si nos ponemos así, tanto China como Estados Unidos, Trump lo ha demostrado al decir que la Luna no es patrimonio de la humanidad. Claro, ¿la humanidad quién es? La humanidad está dividida en estados. La humanidad no existe en sentido político cuando te das cuenta que en el Consejo de Seguridad de la ONU hay 5 señores sentados que tienen derecho de veto sobre todos los demás y que encima tampoco tienen los mismos intereses. Entonces, ¿dónde está la humanidad ahí? El caso es que ha dicho Trump, no, la Luna puede ser explotada por nosotros, y China ha mandado ahora una exploración espacial allí y tiene un robot caminando por la cara oculta. Entonces, la geopolítica ya da un salto, ya no es geopolítica, es, si se me permite el término, exopolítica. Tenemos empresas que ya cotizan en bolsa de minería espacial, estadounidenses muchas y otras de otras latitudes. Evidentemente, todavía no existe la tecnología para explotar una minería espacial, pero se sabe que hay exoplanetas que están hechos de diamante. Totalmente. Toda la superficie, el núcleo está hecho de diamante. Incluso ya se han hecho cálculos económicos sobre ello. El fracking está siendo ahora mismo una última esperanza para que permita a Estados Unidos, Rusia y otras potencias pues extraer petróleo de la Tierra. Los recursos en nuestra Tierra en algún momento tendrán que ser escasos. Pero cuando llegó la sonda Cassini-Huygens a la luna Titán en Saturno, descubrió que había ríos,
lagos, mares y océanos de metano líquido. Y evidentemente cuando haya potencias que tengan la capacidad de explotar lo que hay en Titán, lo harán. Y entonces tendremos una capacidad por parte del capital financiero, industrial y tecnológico para llegar a unos rincones donde la gente no se plantea ahora dónde pueden llegar. Y entonces, ante todo este despliegue tecnológico, cultural, científico, industrial, sociológico que se despliega, a gente como nosotros que tenemos inquietudes, pero que en el fondo pues somos uno más que está viviendo, respirando y haciendo lo que puede, ¿qué le queda? ¿Qué puede hacer? Evidentemente desde su individualidad personal muy poco, pero por lo menos algo mínimo, y que me parece tremendamente importante de cara a otras cosas que se puedan hacer, es tener una cartografía acertada de la situación, una hoja de ruta y un mapa mundi de todo lo que está ocurriendo. Y evidentemente, y termino con esto, cuando te estás dando cuenta que hay gente que ya está mirando a muy largo plazo para explotar recursos que están tanto dentro de la Tierra como fuera, cuando la geopolítica ya no es solo horizontal, sino que es vertical y que va desde el subsuelo hasta el espacio exterior, las personas que están trabajando en economía uberizada y que jamás se van a poder organizar porque la justicia, en muchos tribunales, no en otros, pero en Estados Unidos ha ocurrido, la justicia no les reconoce como trabajadores y no se pueden unir frente a una patronal que está muy lejos de ellos, es tremendamente complicado organizar eso. Pero si tenemos la cartografía, podremos desplegar las naves para llegar al puerto que sea. Y ya, una vez que lleguemos, ya veremos si cambiamos la cartografía. Y antes de darle paso a Hasél, si me permitís un paréntesis, efectivamente, además ha habido una enorme romantización de esos fenómenos del emprendimiento, es decir, hay un desplazamiento deliberado, y esto no es espontáneo, no es un orden espontáneo como les gusta tanto a los anarcoliberales, de las relaciones laborales con todo lo que ello conllevaban, de tuición, de protección, de ajenidad, de dependencia, que sigue estando reflejado en nuestras leyes, en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, al mundo de las relaciones privadas, de las relaciones mercantiles, donde rige la libertad entre las partes. Claro, que la libertad entre desiguales, pues sabemos en lo que se convierte, ¿no? También se predicaba la libertad en los contratos, en los préstamos hipotecarios entre los bancos y los consumidores, ¿no? Pero claro, un contrato de adhesión, uno que sepa mínimamente de derecho, no hay libertad ninguna. Es un contrato de adhesión, la contratación en masa. Tú no negocias las cláusulas. Pues las relaciones laborales lo mismo, desigualdad entre partes. Pero hay una romantización del fenómeno del emprendimiento. Y esto tiene mucho que ver con unas empresas muy pequeñas. Luego en el tercer bloque vamos a hablar de España, con muchos autónomos, de verdad, y muchos que son falsos autónomos. Y efectivamente, como dice Santiago, mucha gente que se las ve y se las desea para siquiera tener el ámbito de protección de la jurisdicción laboral. Entonces estamos hablando de qué democracia, planteaba Pedro, ¿no? Expectativas truncadas, ¿no? ¿Qué democracia real hay en esos términos? ¿Qué libertad, diría yo, hay en esos términos, ¿no? Y qué, en cambio, qué cantidad de mecanismos de control, de entretenimiento para evitar y bloquear precisamente también esa revolución, seguramente, de indicación de que las enormes bolsas de injusticias, de desigualdades, de precariedades que estamos viendo en sociedades occidentales supuestamente prósperas, supuestamente ricas, supuestamente libres, supuestamente muy democráticas, pero en cambio donde muchísimas expectativas truncadas y ha habido una involución de años y de décadas. Yo creo que este tema de las relaciones laborales desplazadas hacia las relaciones falsamente mercantiles que encubren verdaderas relaciones laborales no es una cosa pequeña, no es una cuestión menor y que tiene mucho que ver también con el tamaño de las empresas, con una pérdida de fuerza sindical, de fuerza de negociación en los convenios colectivos, y esto es muy, muy grave y coincido, difícil de revertir. Quizás una buena cartografía geopolítica, como decía Santiago, por lo menos nos ayuda a situarnos, pero difícil de revertir. Hasél, no me enrollo. Bueno, perdona. Sí, ya que me he enrollado, ya os he subvertido el orden. Iba a decir algo también, pero vamos, que hable Santiago. Bueno, muy brevemente, telegráficamente, si me permite, Guillermo. Él es jurista y sabe perfectamente que el derecho, su capacidad de adaptación a la realidad es muchísimo más lenta que la propia realidad en circulación. Correcto. Y evidentemente los sindicatos incluso, o ciertas patronales mismas, aunque estas les cuesta menos, pero los sindicatos, los trabajadores organizados, incluso el propio derecho administrativo, el propio derecho del trabajo, muchas veces llega más tarde de lo que llega la tecnología a desarrollarse y a reorganizar la división internacional del trabajo. La cartografía, para mí, la cartografía de la situación tiene que ser triple, a nivel de dialéctica de clases, de estados y de imperios. Y evidentemente ahí, pues, ¿qué ocurre? Que un trabajador de Uber, un señor que ha
se ha bajado la aplicación a su teléfono móvil para trabajar por Uber y ha convertido su auto personal en una extensión de su fuerza de trabajo, es decir, lo que David Harvey llama acumulación por desposesión, pero parcialmente porque le cedes temporalmente los servicios de tus propios medios personales a una empresa que está muy lejos, te convierte en un individuo flotante que en el fondo está culturalmente a la deriva de todo lo que está pasando y lo único que está intentando hacer es sobrevivir. Y tengamos en cuenta una cosa, trabajadores de Uber, gente que lleva Cabify, youtubers incluso, que también son una forma de... yo tuve un debate con Libertad y lo que surja, que es un anarcocapitalista youtuber, que él realmente se creía un emprendedor por tener un canal de YouTube. Y yo, bueno, pues que la idea del emprendedor es falsa. Tú eres un pringao que trabaja para YouTube y que en el momento en que tienes 100.000 visitas, te dan una placa como empleado del mes. Es decir, la lógica de reproducción ampliada de la División Internacional del Trabajo te afecta hasta tal punto que tú tienes la falsa conciencia de creerte alguien importante, pero luego estás al albor de lo que diga un señor en Estados Unidos o en otra empresa, puede ser TikTok, puede ser YouTube, puede ser lo que sea, que en un momento dado, si dices algo impropio, te va a desmonetizar los vídeos. Claro. Y si vives de YouTube, tienes un problema si te desmonetizan muchos vídeos, si tocas temas complejos. Al mismo tiempo, en Facebook, en Twitter y en Instagram, la gente está produciendo constantemente información, o sea, valor añadido, valor económico, a empresas que lo utilizan para cuestiones comerciales y para otras empresas que contratan para poner sus servicios allí y su publicidad. Y la gente está generando trabajo sin ser retribuido constantemente a una escala nunca vista antes en la historia y que la tecnología informática lo permite. Entonces, el gran problema es que tenemos un estatuto, en España, por ejemplo, tenemos un estatuto de los trabajadores pensado para actuar en unos entornos y unas relaciones laborales propias del estado del bienestar del último tercio del siglo XX y que actualmente, no voy a decir que no sirva del todo, pero parcialmente está completamente desfasado por esta nueva realidad. Y incluso ese estatuto, el estatuto de los trabajadores, además hay que tener en cuenta una cosa, el derecho laboral es un derecho no para cambiar el sistema capitalista, el modo de producción capitalista, nunca ha existido para eso, sino simplemente para actuar con lo que hay y dar unos mínimos. Pero si esos mínimos están rebasados por el desarrollo de las fuerzas productivas, ahí es cuando entra el problema. Y es cuando la gente se queda desubicada. Vamos, si queréis, a pasarle a Hasél para que no nos guarde rencor en el futuro. No sé si el coronel quería añadir algo a esto último. Sí, Pedro, lo que pasa es que a mí, dejarme también el uso de la palabra es... No, además os estáis ilustrando. Solo tener bastante incontinencia, pero te lo agradezco mucho, Hasél. Voy a ser ya muy breve y luego a partir de ahí ya te dejo, ya no voy a intervenir más. Mira, efectivamente, ¿qué sucede? Es que en esta globalización hay ganadores y hay perdedores. Ahora que nos dicen, es que no se puede criticar la globalización. ¿Cómo no se va a poder criticar la globalización? Por supuesto que sí. Y como tú bien decías, Guillermo, esta falsa libertad no significa ni más ni menos, o lo que aprovechan esa falsa libertad es para que cuando tú fracasas como emprendedor, culparte a ti de tu fracaso. Exacto. Y muchas veces, cuando dicen que te ayudan, no es verdad. Las ayudas son mínimas. Muchas veces son más las zancadillas que las ayudas que hay para un verdadero emprendedor. Esa es la realidad a día de hoy. Y luego, claro, nos ha comentado Santiago, por supuesto, por cierto, el que liberalizó el espacio fue Obama. Fue el primero que firmó una orden autorizando a las empresas americanas a explotar el espacio, como que fuera suyo, ¿no? Para que hagamos un poco más siempre esa prepotencia estadounidense de que cree que puede hacer y deshacer a su antojo. Y efectivamente hay una carrera espacial desbocada en la que participa también India, participa incluso Emiratos Árabes Unidos, que sabéis que ahora mismo tiene una sonda también lanzada hacia Marte, que llegará sobre marzo del año que viene. Y, por supuesto, China, como no, que también ha lanzado una sonda robotizada a Marte, donde sabéis que llegó a la cara oculta de la Luna, hizo germinar una semilla de algodón, ahora mismo está trayendo muestras de la Luna hacia la Tierra, además muestras ya enormes de grandes cantidades. En fin, es una carrera evidentemente muy importante. No solamente para colonizar, que la colonia va a ser en Marte, donde ya se sabe que hay agua y por tanto puede haber vida, sino también, por supuesto, para hacerse con asteroides, con planetas, donde se pueda obtener todo tipo de recursos. Por supuestísimo que sí. Pero es que fijaros bien la pelea que hay por los recursos dentro de nuestro propio planeta. Y podemos hablar de algo tan básico como es el agua.
que no se nos olvide que hace muy pocos días ha empezado a cotizar en la bolsa de Wall Street. Yo llevo hablando de este tema hace mucho tiempo, como sabéis. Entonces, doy cursos de geopolítica a los recursos naturales y sé muy bien lo que hay detrás. Es que no hace falta nada más que dar la vuelta a muchas de las botellas de agua que tenemos a nuestro alrededor, en casa o en cualquier establecimiento, y vemos que ya están controladas, que son los propietarios son grandes multinacionales. Y hace ya años que los grandes grupos de inversores de capital riesgo están invirtiendo precisamente en agua, porque lo cierto es que a medida que se va confirmando, está más que claro, es obvio, cualquier conocimiento vulgar lo podemos ver, el calentamiento global, evidentemente significa que el agua todavía va a tener mucho más valor, porque cuando hablamos de agua estamos hablando de tierras cultivables y por tanto estamos hablando de alimentos con todo lo que ello significa. Y entre otras cosas ya ha generado guerras, como fue la guerra de Darfur en Sudán, con 300.000 muertos, y no solamente eso, sino que además casi todos los conflictos importantes que ahora mismo se dan, detrás está el agua. Y hablamos de Cachemira, hablamos del Tíbet, hablamos incluso de la situación en Asia Central. Y además hay que pensar que es un gran impulsor de los movimientos migratorios. Obviamente se produce desertificación de grandes territorios y las personas están obligadas, están forzadas a migrar y cada vez va a haber también más migrantes climáticos. Todos estos aspectos que hay que verlo con esa perspectiva estratégica a largo plazo, que es lo que nos está fallando en el mundo occidental y muy concretamente en Europa, absolutamente en todos los temas. Y lo estamos viendo. ¿Cómo es posible que hace muy pocos días se firmara el acuerdo europeo con respecto a los migrantes cuando la problemática nació hacía 5 años, en el 2015? Es decir, es que es inaceptable totalmente. Estamos hablando de lo más grave que hay, de seres humanos, de personas, y todo exactamente igual. Y, por tanto, estamos viendo una ineficacia, una vez más, esa incompetencia que hace que, sobre todo los jóvenes, especialmente vosotros, cada vez el descrédito de la democracia sea mayor, el desprestigio que está sufriendo. Y, ojo, una vez más, que esto nos puede llevar a que terminemos por perder la democracia. Y ya no hablo más, ya vamos dando paso a Hasél. Ya prometo Hasél, que no hablo más. Por favor, tienes doble... Incluso doble turno tienes, casi. Casi. Está claro que Europa llega tarde al mundo, pero sobre lo que estabais hablando de la ideología del emprendedor, que yo creo que es casi rayana en una ideología sectaria, ¿no? Porque últimamente está muy de moda estas sectas de estafas piramidales. ¿Dónde empieza lo económico y dónde empieza lo sectario? Es muy difuso, donde uno tiene que hacerse otro socio para que cotice de forma que el del nivel superior se lleve una doble ganancia, ¿no? Este sistema de sectario, de estafas piramidales que hoy en día están reclutando gente en redes sociales y tal, no es muy distinto a cómo funcionaba la economía financiera, por ejemplo, el caso de Madoff, ¿no? Aquel que cayó en 2008 no era más que una gran estafa piramidal. Entonces, toda esta ideología de los emprendedores, del hombre hecho a sí mismo, ¿no? Que, insisto, es rayano en lo sectario, ¿de dónde viene? ¿De dónde vendrá? ¿Provendrá de Europa, que tiene una larga tradición de relaciones laborales, de trabajo, de negociación entre partes, o provendrá de un sitio donde se instauró una ideología del self-made man, el hombre a sí mismo, el pionero, el espíritu de Mayflower, ¿no? El hombre que llega y comienza una civilización desde cero, el espíritu de la frontera que le llaman, ¿no? ¿De dónde vendrá toda esta ideología financiera y del emprendedor? ¿De dónde creéis que viene? Es una mezcla. Evidentemente influye mucho la cultura anglosajona, que es esencialmente individualista, evidentemente, pero del corazón mismo de Europa, la escuela austríaca ha influido mucho en ello. Es decir, también es verdad. O sea, es decir, para la escuela, para von Mises, por ejemplo, la acción humana, el emprendedor es el sujeto que de la acción política, de la acción económica, perdón. Bueno, también. Es decir, un sujeto que ya desde el mismo nacimiento de la especie pasa a hacer cálculo empresarial, la idea de homo economicus ya está ahí. Es decir, hay una mezcla. No pensemos que las escuelas económicas anglosajonas liberales toman sus ideas de la nada. Hay una mezcla de muchos paradigmas. Ahí está la escuela austríaca, está la filosofía analítica, están elementos culturales propios que nacen en Inglaterra también. Es una pregunta retórica, Santiago. No aproveches el instante. No le quites la palabra del todo. Venga, Hasél. Pero sí, tiene razón. Evidentemente, sí. Desde Weber se sabe que la ética protestante está en la genealogía del capitalismo. Pero ¿quién ha fundado una civilización entera en torno a ello, no? Esa es la pregunta que estoy haciendo. La civilización que parte ex nihilo, que parte de la nada, como una ruptura con todo lo previo, es la civilización americana.
y luego lo que genera, como dice el coronel después, como la anglosfera. Esta economía financiarizada es una influencia progresiva de Estados Unidos sobre Europa. Aunque hubiese partido de Europa inicialmente, se construye como el centro civilizatorio en Estados Unidos. ¿A dónde voy con esto? En Occidente cala mucho un temor, que lo hemos hablado aquí hoy, ¿no?, de China como un Estado que se considera el centro del mundo. China como un Estado que tiene un mandato del cielo, ¿no?, un destino manifiesto. China como un Estado que quiere modelar un orden internacional a su alrededor, a modo de esferas concéntricas. China como un Estado que quiere un excepcionalismo, un lugar privilegiado en el orden internacional. China como un Estado que impulsa sus monopolios económicos. De nuevo, ¿a quién me recuerdan todas estas cosas? ¿Estas cosas se las ha inventado China? ¿O estas cosas ha sido el imperialismo americano hasta ayer por la mañana? ¿Estas cosas no son los que ha definido a la mundialización angloamericana? China no está inventándose una cosa demasiado nueva. China está peleando por su parte en una forma de construir el globalismo que inauguró Estados Unidos, en la cual la nación que más dinero tiene automáticamente hereda el título, el derecho a ser la más poderosa, a configurar el orden internacional, a imponer sus modelos, a consolidar un mundo en torno a ellos y además a aplicarse a sí mismo las excepciones a todas las normas que ellos promueven, ¿no? En este sentido es diferente, de alguna forma, la situación actual que hay entre Estados Unidos y China es diferente a la Guerra Fría, porque en la Guerra Fría se puede argumentar que había un conflicto entre cosmovisiones. Sin embargo, el objetivo yanqui y el objetivo chino me parecen de alguna forma bastante compatibles, en tanto que China solo quiere su lugar en el orden estadounidense, solo quiere reformar las instituciones que la globalización angloamericana han creado para hacerle un hueco a ella y plantear lo que Xi Jinping llama el sueño chino, que no es del todo incompatible con el famoso American Dream, con el famoso sueño americano. El sueño americano es un sueño individualista, donde, digamos, el hijo de un granjero pobre puede llegar a la luna y ser astronauta, ¿no? El sueño chino es un sueño colectivista en el sentido de que aplica este sueño a las naciones enteras. Es decir, una nación pobre con dinero chino puede llegar a la luna, ¿no? Y va más allá, Corea del Norte, lo que sea, ¿no? Y va más allá. Aquí había dicho muy bien el coronel que Estados Unidos, a la hora de expandirse, había intentado exportar muchas veces su modelo. Sobre el papel diríamos que es el modelo de la democracia liberal. Eso habría que ponerlo también en cuestionamiento. ¿Hasta qué punto el modelo estadounidense es una democracia funcional y no es más bien una forma de plutocracia, es decir, de dominio de los grandes capitales que compran a congresistas, que compran las leyes, dominio de los lobbies, dominio del bipartidismo en este caso, ¿no?, y de la partitocracia de múltiples partidos en Europa, ¿no? ¿Hasta qué punto esta democracia liberal es una democracia funcional y es la panacea? Sería otro debate, ¿no? Pero China, desde luego, no parece interesada en que X país al que ellos le prestan dinero copie al pie de la letra el modelo político que hay en China. Ese sueño chino para el mundo consiste en que, a diferencia del Imperio Español, si los chinos hubiesen llegado a Hispanoamérica y se hubieran encontrado reinos aztecas de caníbales, China no hubiese querido acabar con el régimen caníbal. China le hubiera puesto carreteras para que trasladasen los corazones de una pirámide a otra pirámide e hiciesen sus sacrificios allí. China pretende que el resto de estados le deban algo, que estén en deuda, no moralmente, sino en deuda económica con ellos. Y no necesariamente dictarles cuál es el tipo de democracia parlamentaria, presidencial o la que sea que quieren poner. Pero es que hay una diferencia fundamental entre China y Estados Unidos. Y es que, vuelvo con la cuestión centrífuga-centrípeta. Estados Unidos entiende la idea de globalización no solo como una extensión del capitalismo, sino también de la democracia liberal, en el sentido en que ellos la han concebido más o menos adaptada a la idiosincrasia de cualquier país. China es un país que, además de ser socialista, marxista, etcétera, maoísta, es confuciano. Y China jamás en sus 5.000 años de historia ha tenido una idea de expansión de su modelo político jamás a ningún sitio. Bueno, en la época del navegante eunuco Zheng He, que recorrió todo el Índico, tampoco lo hacían. Es que no lo van a hacer nunca. A China lo que le interesa es desarrollar sus fuerzas productivas para superar a Estados Unidos en lo que a superpotencia mundial se refiere.
por dos motivos. Primero, porque evidentemente el pueblo chino, a través del partido, el ejército, etcétera, está motivado para ello. Y segundo, por una cuestión importante. Los chinos son muy nacionalistas y tienen perdón por la expresión, tienen una sed de venganza terrible contra Occidente y particularmente contra el mundo anglosajón. No perdonan al mundo anglosajón y concretamente al Imperio Británico, que es el padre de Estados Unidos, lo que les hicieron con las 2 guerras del opio y las matanzas de la rebelión de Taiping, que la gente, muy poca gente lo sabe en el mundo occidental. La rebelión de Taiping, que fue una lucha a muerte entre la dinastía Qing con una suerte de levantamiento pseudo-cristiano que intentó instaurar una suerte de socialismo en China y aliados del Imperio Británico, francés, etcétera, contra ellos, generó el segundo conflicto con mayor número de víctimas de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, hay mucha diferencia, pero es el segundo con más víctimas del mundo. Y esto fue en el siglo XIX. Pero China nunca se ha concebido a sí misma como algo, como que tengan un modelo que tengan que exportar al resto del mundo. A ellos eso les da exactamente igual. Relativamente, porque si me dejas solo terminar la exposición y luego si quieres entramos en debate, Santiago. Hay algo que sí quieren exportar. Si bien no quieren exportar, si sobre tu país gobierna un parlamento, un senado, un presidente o dos, lo que sí quiere exportar China, y sí tuvo China, en el fenómeno conocido como chinización, sí ha exportado durante siglos y siglos de historia el modelo de vasallaje de estados. A China le interesa que tengas tú tu forma de ser, tu diversidad y lo que sea, pero que le rindas algún tipo de tributo a ellos. Esto, mucha gente dice que la nueva ruta de la seda es una actualización, como tú muy bien has dicho, China actualiza constantemente su pasado imperial y confuciano, es una actualización del viejo sistema de vasallaje, con el cual ellos entienden que quien comercia con ellos, de alguna forma está reconociendo su subsidiariedad con respecto a China. Ya desde tiempos donde las primeras embajadas occidentales llegaban a China, ¿no? Y los chinos decían, comerciamos con vosotros y vosotros podéis ser reyes en vuestra casa si reconocéis que hincáis la rodilla, por así decirlo, frente a nuestro emperador y que los negocios que vosotros hacéis lo entendemos como un tributo hacia nosotros. Eso sí que es un modelo que China quiere exportar a nivel mundial, el del vasallaje de estados, donde ellos no entienden como los occidentales o como los yanquis que el libre intercambio de mercancías sea un contrato entre partes iguales, sino que ellos entienden que es una deferencia hacia el núcleo chino. Entonces, partiendo de que China sí, entiendo que sí quiere exportar ese modelo, solo quiero dejar como conclusión para este bloque que Europa tiene una civilización propia. Por un lado, China, sé que en Santiago me pone mala cara porque Santiago sabe que dentro de Europa lo que verdaderamente son civilizaciones son sus estados. Por ejemplo, España con la civilización hispánica. Conozco lo que quieres decir, pero a lo que voy es que los diferentes estados europeos tienen un acervo propio que está arraigado en principios del control de poderes, separación de poderes, la democracia. Tiene una civilización que, en definitiva, no es la americana. La americana parte de una ruptura con el pasado previo, parte de una ruptura con Europa, porque en Estados Unidos no ha habido ni el feudalismo en el pasado, ni luego las revoluciones nacionales o sociales que hay en Europa. Eso diferencia profundamente a la civilización americana de la europea, por mucho que se hable en términos abstractos de Occidente. Y por otro lado, Europa tiene una civilización distinta de la China. China, a diferencia de Estados Unidos, sí tiene un pasado milenario que pretende actualizar, pero digamos que el milenario pasado europeo y el milenario pasado chino y asiático en general no comparte raíces. Esto lo conocemos desde los clásicos de Grecia, ¿no? Desde Sócrates. A ellos les tocó ver algo muy parecido a nuestros tiempos. Les tocó ver que la pequeña Grecia, que solo tenía su democracia, su justicia, su soberanía, su igualdad, su polis, tenía que enfrentarse con gigantescos imperios, como era el persa, que tenían muchísimo más dinero, muchísimo más extensión, muchísimo más poder. Es algo muy parecido a la situación actual de la pequeña Europa frente a los gigantes que son Estados Unidos y China. Y muchas veces los filósofos griegos decían, nuestra riqueza es tener nuestra soberanía, nuestra democracia y nuestra justicia. Sabemos que en Persia los esclavos van atados con cadenas de oro, pero son cadenas, no tienen estas libertades. Por tanto, nosotros creo que no tenemos ni que intentar copiar a China, ni que intentar copiar a Estados Unidos, ni pensarnos que somos parte de Occidente con Estados Unidos, ni que somos parte de Eurasia con China. Europa es algo, y los estados que hay dentro de Europa somos algo. Y para empezar a hacer algo, tenemos que existir previamente como algo. Santiago,
sé que quieres contestar, pero si te parece, por seguir un poco de orden, lo que voy a hacer es darte la palabra en el tercer bloque, darte la oportunidad de contestar. Luego va a responder Hasél. Pedro, no te preocupes porque vas a concluir tú. O sea, te vamos a dejar ahí un buen rato para concluir. Y vamos a entroncar este apasionante y vibrante debate, ya que habéis entrado en Europa. Vamos a hablar en el tercer bloque de Europa, sí, pero especialmente de España. Y de una geopolítica comprensible para los españoles, que fue algo así como la idea que me dio Hasél cuando preparábamos un poco el esquema de este debate. Y efectivamente, en España podemos hablar obviamente, de múltiples cosas. Por ejemplo, de eso, de su ubicación y de su inserción dentro de la Unión Europea, de la pérdida de soberanía, por ejemplo, monetaria, militar de España, ¿no? De qué puede hacer España, hacia dónde puede orientar su geopolítica España, qué margen de maniobra tiene hoy España. Hablábamos antes del mundo del emprendimiento, del modelo económico profundamente terciarizado, que tiene que ver mucho también con esa proliferación de las microempresas, de las pymes tan agiografiadas, ¿no? Parece que las pymes también hay detrás una realidad muchas veces de dificultad, de precariedad. Una España que ya no puede devaluar su moneda porque ha perdido su soberanía monetaria. En su forma de competir ha sido siempre la devaluación interna, la devaluación salarial que han experimentado concatenadas las diferentes reformas laborales de corte desregulacionista y neoliberal los trabajadores, ¿no? Una España que algunos abogan que dentro de la Unión Europea, por ejemplo, no puede optar por un cambio de modelo productivo hacia un proceso de reindustrialización, que dentro de la Unión Europea y en el sur de Europa eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué tendría que hacer España? ¿Hacia dónde puede mirar España? ¿Hacia Iberoamérica? Hacia esa civilización europea que apuntaba Hasél, que es la civilización de sus estados, obviamente, o eso es absolutamente imposible. Hay un planteamiento de que eso no deja de ser un giro idealista, ¿no? Porque Europa, obviamente la Unión Europea como tratado existe, pero Europa geográficamente también, pero la realidad política de Europa es posible, la coexistencia dentro de unos estados con unos intereses tan diversos, ¿no? Nos hablaba antes Santiago de la dialéctica de estados, ¿no? Y de la dialéctica de clases. ¿Hacia dónde tiene que proyectarse, por tanto, España? ¿Hacia la iberofonía, como ha planteado muchas veces también Santiago? El planteamiento, por así decirlo, crítico y heterodoxo que muchas veces nos ha explicado Pedro, ¿no? ¿Por qué la relación de los diferentes estados europeos tiene que ser necesariamente mala con Rusia? ¿Cuál es el futuro de las relaciones de España también en ese foco, ¿no? El foco ruso, chino. Me gustaría que hablarais de todo eso. Yo creo que son temas muy diversos. Incluso podríamos hablar por su cercanía y por lo acuciante del debate del ejemplo del conflicto entre Sáhara y Marruecos, ¿no? El reconocimiento de la soberanía por parte de Trump de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y de lo poco que ha podido decir España, ¿no? Y cómo eso puede ser sintomático de la soberanía tan mermada que tiene España y que además se junta con las tensiones internas y la tensión del riesgo de fragmentación dentro de España. Por así decirlo, España está ahí entre dos dinámicas centrífugas de una merma de soberanía interna y externa, ¿no? Entonces me gustaría que habláramos eso, de la geopolítica, de un comprensible para los españoles y de hacia dónde puede caminar España entre tantos bloques y entre tantas tensiones. Y te doy la palabra, Santiago, lo prometido es deuda. Bueno, a ver, España, a pesar de que en los mapas chinos aparecemos en el rincón izquierdo del mapa, geopolíticamente hablando estamos en un sitio que es al mismo tiempo vulnerable y al mismo tiempo privilegiado. Somos la puerta a 4 realidades geopolíticas y culturales. Físicamente hablando, estamos en Europa. La península ibérica forma parte de Europa. Pero claro, hablar de civilización europea me parece peregrino, porque poco en común tienen realmente un habitante del Alentejo con un habitante de Laponia, llamamos en Europa, o un habitante de la orilla norte del Mar Caspio con uno de Irlanda del Norte. Y la cuestión es que lo que se llama civilización occidental, que en el fondo es filosofía griega más derecho romano más judio-cristianismo. Ahí tienes lo que tenemos en común. Sí, pero eso que se tiene en común lleva unos matices que rebasan el asunto. Y cuidado, porque el Islam y China también tienen mucho en común con eso. Ha sido el hecho de que la Revolución China haya sido marxista-leninista, nos pone en conexión a China con ese núcleo grecorromano judio-cristiano, porque el marxismo es una creación grecorromana judio-cristiana. Y el Islam, en cierto sentido, no deja de ser esto a los musulmanes no les gustará lo que voy a decir, pero no deja de ser una secta herética del cristianismo arriano
por la cual Mahoma trata de generar una suerte de derivación de aquella, por la cual él se autoproclama profeta de Dios. Hay que recordar que en el Corán está muchas veces más nombrado Jesucristo que Mahoma. Jesús es el ungido de Dios en el Corán, y al mismo tiempo la influencia filosófica neoplatónica, nestoriana por otra parte, y aristotélica en el Islam es absoluta, es total. Alá, la idea de Alá, la idea del motor inmóvil, del acto puro de Aristóteles es la misma que está en el núcleo del Corán. Con lo cual no se puede hablar de civilización europea, americana, etcétera. Realmente, con mayor o menor éxito o con mayor o menor extensión, la civilización que hay en todo el globo es única y tiene una raíz grecorromana y judeocristiana. Incluso el Islam es una derivación, en alguna manera, del cristianismo y de lo grecorromano y judeocristiano. Ahí está Averroes, el gran comentador de Aristóteles, Avicena, etcétera. ¿Y qué es la República Popular China? Es, en un contexto cultural confuciano, la transformación de una sociedad milenaria en una república. Una república con asamblea, con poderes, que realiza una idea que es la del socialismo, que es una idea propiamente grecorromana y judeocristiana, de raíces profundamente grecorromanas y judeocristianas. Hay que tener en cuenta, además, que el mayor imperio que dio el mundo griego, que fue el imperio macedónico, no era solo europeo, era más asiático que europeo. Y yo, por ejemplo, discrepo con muchos historiadores cuando hablan del imperio romano como un imperio europeo. Es falso. El imperio romano era talasocrático. Estaba basado en el Mare Nostrum, en el mar Mediterráneo. Abarcaba todo el mar, que durante muchos siglos fue el lugar marítimo más importante del mundo hasta el descubrimiento de América, y tenía territorios en África y en Asia. Y en un momento incluso llegó al delta del Tigris y el Éufrates. Era una sociedad política del Imperio Romano basada en el centro de Roma, en la península itálica, que era el centro del Mediterráneo. Cuando Carlos I intenta unificar la cristiandad, no piensa en Europa, piensa en la cristiandad, porque la cristiandad ya ha llegado al Nuevo Mundo, al Novus Mundus que descubrieron Colón y Américo Vespuccio, que fue el que lo certificó. Entonces, hablar de civilización americana, europea, asiática, me parece errado, porque realmente, para bien o para mal y en mayor o menor extensión, ha habido un triunfo absoluto, con todas sus contradicciones, de ese núcleo grecorromano y judeocristiano en lo que a extensión de la civilización se refiere. Otra cosa es las divisiones que hay dentro de esa civilización, y por eso insisto en que la cartografía tiene que ser triple: dialéctica de clases, estados e imperios, porque solo a través de la dialéctica de estados y de imperios, la de clases, que decía Marx, puede llegar a universalizarse. Es lo que la tesis de Gustavo Bueno en España frente a Europa. Y ahí yo tengo una teoría geopolítica peculiar sobre Europa. El núcleo de Europa, en realidad, a nivel industrial y económico, es el eje, y cultural, es el eje Rin-Rodano-Po, que abarca Francia, Alemania, el Benelux, Suiza, Austria y el norte de Italia, que incluso que es ahí donde surgen las primeras formas de economía capitalista histórica, aunque luego sean los anglosajones los que los tienden a escala global, sobre todo con la revolución industrial, incluso antes con la revolución manufacturera que inició el proteccionismo de Isabel I de Inglaterra. Esto lo narra muy bien Marcelo Gullo en sus libros sobre la insubordinación fundante, que si no los ha leído Pedro Baños, yo se los recomiendo que los lea porque son una delicia. La cuestión es que ese núcleo del eje Rin-Rodano-Po está rodeado por un rombo geopolítico de 4 potencias que, teniendo suelo europeo, sin embargo, su extensión imperial ha desbordado las limitaciones de Europa, que son Rusia, Turquía, Inglaterra y España. Y ese rombo ha extendido la civilización grecorromana y judeocristiana a una escala tremenda que ni siquiera Francia ha podido igualar. Y ahí es donde entra la cuestión de la iberofonía. Evidentemente, decía, España es Europa a nivel geográfico y cultural, pero Europa no deja de ser una biocenosis, donde los estados han luchado siempre entre sí por la hegemonía del continente. Inglaterra siempre ha tratado, de su política exterior de siempre, que no haya nunca en el continente europeo físico ninguna potencia que domine, muchas veces no lo ha conseguido, pero también somos una puerta al norte de África, de ahí que nos tengamos que llevar bien con la gente del Magreb, aunque eso tiene sus problemas con Marruecos, que está en una fase expansionista tremenda y nosotros en retroceso, y somos la puerta por el Mediterráneo a Asia, a Oriente, al Levante oriental, y por cuestiones de nuestra historia somos la puerta a América. La cuestión de la iberofonía, que no es una teoría mía, que la defiende sobre todo Durantes Prados, el diplomático español, no implica que no nos tengamos que llevar bien. Por supuesto que nos tenemos que llevar bien con Europa, nos tenemos que llevar bien con el norte de África, por supuesto, y con Oriente Medio. Y nos tenemos que llevar bien con Rusia y con China, porque son potencias a tener en cuenta y están sin duda entre las 10 naciones más importantes de la historia de la humanidad. Pero la cuestión es que
el español y el portugués, que son las dos lenguas que surgen en la iberoromances o occidentales en la península ibérica, como bien dice Durantes Prados, son las dos únicas lenguas universales habladas en los 5 continentes, con mutuamente comprensibles en un grado grandísimo de lexicografía, hasta un 89% de mutua comprensión. Yo he estado en la Cuenca del Plata y sé lo que es eso, es decir, la Cuenca del Plata, que abarca, es uno de los lugares geopolíticos más interesantes del mundo, porque en la Cuenca del Plata se encuentran 5 capitales de estado: Buenos Aires, Asunción, Brasilia, Montevideo y Sucre. Y además está, como dicen los argentinos, Sao Paulo, que es la ciudad más poblada y poderosa, con la burguesía más potente de toda América del Sur. Y la fluctuación de personas iberoparlantes en ese lugar es tremenda. Y la iberofonía, además, abarca casi 800 millones de personas en los 5 continentes. La cuestión es que España, desde hace muchísimo tiempo, y con esto termino, no tiene por sí sola, y aquí hay que pensar en Estado, no en civilización europea, hay que pensar en Estado español, porque tenemos que pensar desde la perspectiva de España, y esto es importante, no tiene capacidad para liderar ningún tipo de eje geopolítico en ninguna parte del mundo. Eso creo que estamos todos de acuerdo. La cuestión es que si queremos salir de un rincón del mapa y dejar de ser periferia de Berlín, de Washington o de la City de Londres incluso, o si no queremos que los chinos nos coloquen en un extremo, hay que pensar que podríamos ser cola de león, pero de un león iberófono hispánico que tenga su núcleo central en América y que abarque poblaciones en África, en Asia, en Oceanía, y eso, de hecho, se está articulando ya. O sea, hay países hispanoparlantes como Guinea Ecuatorial que forman parte de la comunidad de países de lengua portuguesa. Hay países lusófonos como Brasil y Portugal que están en la Organización de Estados Iberoamericanos. Esto no significa que no haya que tener en cuenta otro tipo de organizaciones supranacionales, pero hay que elegir muy bien dónde estamos, porque a partir de ahora, en el siglo XXI y más allá, hay que optar entre pertenecer a unidades geopolíticas culturalmente homogéneas, incluso en idioma, o dejarse arrastrar por biocenosis que en el fondo nos lleven a una suerte de balcanización light y de federalización. Yo creo que el proyecto de la Europa de las regiones nos puede llevar a eso, que en el fondo es lo que defiende el PSOE, la España federal en la Europa federal, y eso lleva a la autodisolución de las grandes naciones de Europa occidental. A China le parece eso, le da igual mientras ellos tengan ese anillo de la ruta de la seda. A Rusia no le haría tanta gracia porque ¿hasta qué punto le afectaría? Si no fuese por la disuasión atómica nuclear de Rusia, yo creo que ellos con el problema demográfico que tienen en Siberia tienen miedo a que los chinos suban hacia arriba, evidentemente, y tienen miedo a que los estadounidenses ataquen por el flanco oriental. El gran enemigo geopolítico de Estados Unidos en su dominio actualmente es China, por supuesto, eso nadie lo niega, pero a nivel cultural es el mundo iberófono, es el mundo hispánico. Y nosotros tenemos que elegir, yo creo, tenemos que pensarlo muy bien, dónde estar, porque de ser español, como diría Bueno, no es una forma de ser, es algo incluso más importante, es un modo de estar en el mundo, y es un modo de estar entre dos ámbitos culturales distintos. El capitalista individualista anglosajón, protestante, y el mundo iconoclasta islámico. Y por eso hay que optar. Y sin renegar de llevarse bien con la gente que se pueda, y evidentemente jugar a eso, porque hay que tener en cuenta que los estados no tienen amigos, tienen intereses y tienen aliados y etcétera. Creo que pensar en un mundo iberófono, como hace Durantes Prados, aparte de ser tremendamente novedoso, introduce una perspectiva que puede ayudarnos a salir de un cierto atolladero también económico y cultural que hemos tenido. Porque no hay que olvidar, y con esto acabo, que nuestra entrada en la Unión Europea nos costó la liberalización de más de 60 empresas estatales que han sido repartidos entre la gran burguesía española y ciertas oligarquías financieras internacionales que nos han dejado prácticamente en una situación de monocultivo turístico. Y por eso hay que elegir muy bien en qué unidad geopolítico-cultural queremos estar en este siglo y en los venideros, porque puede que nos queden pocas décadas para decidirlo. Y las grandes unidades culturales del mundo, y con esto acabo de verdad, son el mundo anglosajón, el mundo eslavo, China y el mundo asiático, el Islam y la iberofonía. No niego la importancia de Alemania, de Francia o de la India, que también,
pero a escala multicontinental y a escala de grandes recursos y de población, las grandes unidades son esas. Y esto lo plasmé yo en varios artículos llamados las plataformas continentales hace años en la revista Nómadas. Así que pensemos, hagamos una buena cartografía de dónde quiere estar España, porque si queremos dar un golpe en la mesa en el futuro, en este siglo, eso va a depender muy mucho de quiénes son aquellos con los que tenemos que ir de la mano para hacer algo grande. Hoy nos vamos a ir de tiempo totalmente, está visto, pero bueno, la locuacidad de nuestros ponentes, pues, ¿qué quieren que les diga? Hasél y luego Pedro, que lleva sin hablar unas 7 horas o así aproximadamente. Hasél, por favor. Voy a intentar ser muy breve, que aquí la gente... Te lo ruego. El coronel. La cuestión, el coronel. Yo acepto plenamente, y de hecho creo que es una vía de futuro imprescindible para España, la cuestión de la iberofonía. Donde creo que te equivocas es en contraponerlo con formar algún espacio político en Europa. La civilización europea, negar que existe un espacio civilizatorio europeo, como prácticamente haces, no como haces directamente, eso sí que es lo peregrino, porque yo creo que en Europa todo el mundo sabe cuándo se está en Europa y cuándo no. Es muy fácil saber cuándo has cruzado del norte del Mediterráneo al sur del Mediterráneo. O sea, todo el mundo sabe que en Europa compartimos no solo un pasado, no solo algo cifrado en un pasado identitario relacionado con la filosofía griega, el derecho romano, las libertades germanas, el judeocristianismo, sino el proyecto de la democracia moderna, el proyecto de lo que he dicho antes, la separación de poderes, el proyecto del estado del bienestar, incluso un pasado más reciente, no tan lejano como el judeocristianismo o Platón, pero más reciente del Renacimiento, del Romanticismo, del nacionalismo, de las revoluciones liberales, nacionales y demás. Todos estos elementos configuran un espacio civilizatorio claro que no se limita solo a Europa. Es Europa con Rusia, que también ha pasado por muchos de estos elementos históricos y que también comparte una serie de elementos fundacionales con el resto del espacio europeo. Para mí, y yo creo que para todo el mundo que no sea un filósofo, que igual la filosofía a veces os juega malas pasadas de existe Europa, existe la civilización, creo que para la gente de aquí todos saben lo que es Europa y sobre todo lo que Europa debería aspirar a ser. Decir que como el judeocristianismo se ha expandido por todo el mundo o que también se ha expandido el Aristóteles a través de Averroes o que se ha expandido las lenguas indoeuropeas, pues que todo el mundo, que Europa es indistinguible de todo el mundo, bueno, pues es como decir que toda la humanidad es una sola cosa porque todos venimos del mismo mono, ¿no? La realidad geopolítica es que existen bloques diferenciados y que precisamente el problema de que Europa haya expandido su cultura o su lengua o su religión a muchos lugares del mundo también les ha jugado a los líderes europeos la mala pasada de pensar que Europa es sinónimo de universalidad. Pensar que Europa es sinónimo de universalidad implica actuar como si Europa no fuese nada y como si sus estados en particular no fuesen nada concretos. No fuesen nada en concreto, quiero decir. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que China nos muestra una vía nueva hacia la modernidad. Hasta ahora pensábamos que la modernidad era un producto netamente europeo, proveniente de las luces, de la ilustración, el racionalismo, el liberalismo. China le va a demostrar al mundo que existe una vía a la modernidad que no necesariamente pasa por el liberalismo, la separación de poderes y estos elementos ilustrados. Y esto va a situar a Europa frente al espejo, a las naciones europeas frente al espejo. Decir, un momento, si no somos universales, ¿quiénes somos? ¿Somos algo? ¿Somos algo particular? Esta va a ser la cuestión que va a traer China al siglo XXI. La cuestión de si en Europa solo hay humanos universales o si hay alguna otra sustancia en concreto. Y dentro de ese marco civilizatorio europeo estoy convencido de que los Estado-nación son centrales y de que cada uno de los Estados-nación europeos, o por lo menos buena parte de ellos, sí tienen a su vez un espacio civilizatorio propio. El caso de España con la iberofonía es muy claro. También está el caso de Francia con la francofonía, que se proyecta hasta Canadá. Está el caso de Italia y su vocación africanista. O está el caso de Rusia y su influencia sobre Asia Central. Pero digamos que todo esto es compatible, que cada uno de estos Estado-nación desarrolle sus áreas propias, es compatible con que exista un marco mínimo de democracia y de Estado de Derecho y de Estado de Bienestar compartido en el espacio eurorruso. Un marco al que todos los europeos aspiramos de alguna forma y que nos diferencia del resto del mundo. Y además este bloque es un bloque que temen profundamente, igual que le doy la razón a Santiago, que Estados Unidos teme un bloque hispano, un bloque iberófono, un bloque eurorruso es profundamente temido
tanto por Estados Unidos, que pretende arrastrar a Europa Occidental a su lado, como por China, que pretende arrastrar a Rusia hacia un supuesto bloque euroasiático. Y esto se está viendo día a día, como China mina intereses rusos, cerca a Rusia bajo una estrategia de amistad y colaboración, lo rodea por el Ártico, lo rodea en Siberia, y lo vemos también con Estados Unidos. Vemos que Estados Unidos también intenta minar todo acercamiento entre Europa Occidental y Europa Oriental. Y eso es por algo, Santiago. Eso no lo podemos descartar solo porque filosóficamente creamos que la noción de civilización europea es difusa, que el enemigo, que muchas veces nos piensa mejor que nosotros mismos, que el enemigo, en este caso la geopolítica imperialista china por un lado y la americana por el otro, sí que nos piense y nos tema como una continuidad eurorrusa, es algo que nos debe dar que pensar. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, lo que Europa tendrá que enfrentar, lo que los Estados europeos tendrán que enfrentar en los próximos años, será si es posible pensar algo más que una Unión Europea, que a mí también me preocupa, en tanto que es un pozo negro, un agujero negro de soberanía, que roba soberanía de los estados y luego los manda a la nada, no hace nada con ellos, no establece, con esa soberanía, quiero decir, no establece un espacio de proteccionismo, no establece un espacio de verdadera democracia, ¿no? El famoso déficit democrático de la Unión Europea. Muchas veces lo que fomenta es lo que has dicho de la balcanización de cada uno de sus estados. ¿Es posible un bloque europeo y eurorruso autónomo, soberano? Soberano no en el sentido de Estado-nación, soberano en el sentido de que constituya unos mínimos aranceles, una mínima coordinación en tecnologías, porque es que nos quedamos pequeños. Frente a Estados Unidos y China nos quedamos pequeños. Y lo que los europeos tenemos que preguntarnos, porque además estamos divididos y peleados entre todos nosotros, es qué queremos ser, qué somos. Esto China lo tiene muy claro. Seguro que conoces la anécdota de cuando se le preguntó a Deng Xiaoping por la Revolución Francesa. ¿La conoces, Santiago? Sí, es una anécdota falsa, cuidado. Realmente Deng Xiaoping no dijo esa frase, pero bueno. Se rumorea, pero bueno, si no, dentro bata. La anécdota apócrifa o no que llega es que, y si no funciona muy bien como chiste político, que a Deng Xiaoping se le pregunta que valore cuáles son los resultados de la Revolución Francesa en Europa, ¿no es así? Y Deng Xiaoping le dice, es demasiado pronto para evaluar los resultados. La Revolución Francesa en Europa plantea una ruptura en la que Europa vive actualmente, una ruptura de Europa con su pasado, una ruptura en la que no podemos vivir, porque Europa tiene, los Estados europeos tienen una tradición, tienen una... Igual que China tiene su milenaria tradición confuciana, nosotros tenemos la nuestra y tenemos que hacer algo con ello. Y no podemos estar, como ocurre ahora mismo en Estados Unidos y cada vez más en todo Occidente, completamente divididos, completamente enfrentados, con unos algoritmos que cada vez nos hacen que nos retroalimentemos en las informaciones que ya consumimos, enfrentan izquierdas con derechas, liberales con progresistas. Europa está por uvas. Nuestras sociedades están rotas y cada día más. Y no es fortuito, es un plan en el cual en el occidente americanocentrista manda el poder de la finanza y en el Asia chinocéntrica manda el poder de la industria. Y en ese esquema bipolar entre una América financiarista y una China industrialista, Europa, hasta que no se decida ser algo, no pinta nada, más que ser el primer sujeto de la historia de un doble imperialismo, en el cual a la vez nos colonizan por un lado y los colonizan por el otro, económica, militar y políticamente. Pedro, has acercado la geopolítica a millones de españoles y precisamente de eso va este bloque, ¿no? Te doy la palabra. ¿Cuál es la orientación que tiene que tener España en estos graves conflictos, tensiones, crisis que bien han descrito tanto Santiago como Hasél? He estado prestando muchísima atención porque he aprendido mucho tanto de Santiago como de Hasél. Han hecho unas exposiciones realmente brillantes, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que han tocado tantos temas que no sé a cuál de ellos abordar, porque por supuesto podríamos hablar de la globalización, de la nueva de la neoglobalización que está llevando a cabo China, que no lo digo, es que no lo dijo bien claro. Cuando vino Xi Jinping en enero de 2017, precisamente a la cumbre de Davos, y lo dijo que a partir de ese momento China iba a ser que iba a crear una nueva globalización y que iba a ser el abanderado del capitalismo, ¿no? Para que lo entendamos, una vez que tiene las tres claves, las tres llaves, que es la tecnología, los recursos y la energía, y aunque no lo tengan ellos, lo tienen la capacidad para adquirirla en otros lugares del planeta,
Evidentemente pueden crear esa globalización y encima una vez más pensando que pueden producir mucho más barato que los demás. Bien, pero yendo al tema concreto de España. Mira, lo primero es que efectivamente también, como decía Hasél, primero tenemos que saber hacer un ejercicio de introspección y saber quiénes somos, dónde estamos y entender las claves geopolíticas. Es decir, dónde está el mundo y hacia dónde está yendo el mundo. Eso es lo primero de todo. Es un ejercicio que creo que no hacemos porque nos falta esa visión estratégica que sí que tiene, en este caso, clarísimamente China, lo tiene Rusia y lo tiene algún país occidental, de estos que llamamos occidentales, que por cierto ya sabéis que en esta amplia terminología se incluye hasta Japón, que no tiene nada que ver con nuestra tradición grecorromana, ni muchísimo menos, ni judeocristiana. Pero en total unos 1.000 millones de personas, pensando que en el mundo hay casi otros 7.000 millones de personas, que somos muy poquititos, es verdad, pero que nos queremos mucho. Además, quizás esa prepotencia nos perjudica a largo plazo. Luego, una vez que ya tenemos claro quiénes somos y esas claves geopolíticas, tenemos que entender cuáles son las necesidades e intereses del país. Y cuando digo del país, que es que no son las europeas, que no son las de Estados Unidos, que es que muchas veces nos hemos dejado arrastrar claramente por intereses de otros. Sí. Y estamos en lugares y en operaciones que además presumimos de ello, que si hiciéramos un planteamiento serio, diríamos, ¿pero qué pintamos aquí? ¿No? Hoy, por ejemplo, veía una noticia de un organismo oficial que decía que somos la fuerza más importante de la Unión Europea presente en Mali. ¿Vale? Muy bien. Y a lo mejor estamos haciendo el primo. Es decir, a lo mejor estamos defendiendo los intereses francófonos, ¿no? El uranio de Níger, por decir algo. Entonces, es lo primero que tenemos que ser conscientes cuando decimos, ¿y qué pintamos y hemos pintado en tantas operaciones? Pues en el Báltico, en Afganistán, en Líbano. Es decir, oye, que está muy bien, pues sirve para tener las fuerzas entrenadas, sirve para sostener, de cierto modo, también el armazón de defensa, pero tenemos que pensar por qué los demás no están, o por qué los demás no lo hacen, o por qué países más potentes que nuestro militarmente hablando, pues no están presentes en esas zonas. Y sobre todo, ¿qué objetivos pretendemos? Es decir, ¿qué beneficio vamos a encontrar en todo ello? Porque sabéis que los demás países, cuando van a una operación de este tipo, tienen perfectamente definido el interés que están persiguiendo, muchas veces interés de reconstrucción, intereses económicos. Eso es lo siguiente. Una vez que tenemos nuestras necesidades e intereses perfectamente definidos, lo siguiente es tener una estrategia de Estado, no gubernamental, de Estado, es decir, con permanencia en el tiempo, como tiene el Reino Unido, como tiene Francia, y lo conozco muy bien porque he trabajado, sobre todo en el caso de Francia, al más alto nivel con ellos y sé perfectamente que eso lo mantienen en el tiempo, con independencia de quién esté en la presidencia o quién esté el de primer ministro. Les es indiferente completamente. Entonces, ya tenemos una estrategia que es lo que tenemos que tener clarísimamente definida y a partir de ahí veremos a ver, es decir, cómo lo vamos a hacer y con qué medios lo vamos a hacer. Es decir, para ello necesitamos de entrada una diplomacia no politizada, y hay que dejarlo bien claro, que cada vez está más politizada, lamentablemente, y lo mismo que otros instrumentos de Estado que no tienen que estar en absoluto politizados. Y aquí nos tenemos que acercar, pues aunque habéis hablado, por ejemplo, de Guinea Ecuatorial, habéis hablado, por supuesto, de toda Iberoamérica, ya sabéis que estamos perdiendo terreno en todos estos escenarios. Clarísimamente lo tenemos el ejemplo bien claro de Guinea Ecuatorial. Estamos perdiendo terreno de manera constante, pero nos pasa en lugares de Iberoamérica donde hay otros países que no han tenido relación con estos países históricamente y que tienen más influencia que España. Es verdad que seguimos teniendo multinacionales muy importantes, además en los sectores estratégicos, como pueden ser las telecomunicaciones, las infraestructuras, la banca, pero estamos perdiendo terreno. Y muchas veces no se hacen los esfuerzos suficientes. ¿Y cómo es posible que en Cuba, por ejemplo, haya, incluso Francia, casi ya tenga más influencia que España? Es decir, al margen de quién esté en el gobierno. Es decir, es que antes decíais, sabéis que yo he dado muchas vueltas por el mundo. Por ejemplo, estuve un año viviendo en Noruega, en la zona del Ártico, con unas operaciones militares. Os quiero decir que yo me siento mucho más hermanado o mucho más próximo, mucho más integrado cuando estoy en estos países iberoamericanos que cuando estoy en muchos países europeos. Lógico. Esa es la realidad. Que hay algunos que es que tenemos el mínimo de relación o de contacto histórico, ¿no? Hay que pensar que estos países iberoamericanos nos compartimos la lengua, que es importantísimo el tema de la lengua, la cultura, la religión, la tradición, la historia, absolutamente todo. Y por tanto, yo creo que todavía tenemos que hacer mucho más esfuerzo, por supuesto, tratándoles de igual a igual,
ningún tipo de superioridad en absoluto, por supuesto, pero yo creo que deberíamos estrechar mucho más las relaciones. Y, por supuesto, África, lo tenemos ahí. Es que está a 14 kilómetros de distancia. ¿Cómo no vamos a tener buenas relaciones? Pero buenas relaciones también de igual a igual. Lo que no podemos hacer es casi como esto decías del vasallaje, que casi nosotros seamos los que realizamos el vasallaje. Y, por supuesto, pensando que somos una potencia media, que no somos una pequeña potencia y que nos tendríamos que dar muchísimo más a valer, nos tendríamos que querer mucho más a nosotros mismos. Sobre todo, no lo digo por nuestros líderes, lo digo por los españoles, que sabéis que tenemos un potencial gigantesco por nuestra capacidad de trabajo, por nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestra flexibilidad, capacidad de adaptación. Os lo puedo garantizar, allí donde vamos siempre, tanto civiles como militares, todo lo que yo he conocido, somos primero queridos y aceptados porque somos muy sociables, no somos prepotentes, no miramos a nadie por encima del hombro, aceptamos cualquier cultura, cualquier religión, porque somos cruce de todos ellos y por tanto es uno de nuestros grandes valores que creo que tampoco sabemos explotar suficientemente. Y luego, con respecto a Europa, ojo, no nos fiemos demasiado. Sabemos que como haya un problema importante con cualquier país, veremos a ver quién nos va a defender de verdad, de verdad. Es decir, la confianza, la justa, por supuesto, tenemos que estar en Europa, como no, somos europeos. Ojalá, como bien decíais, Europa fuera mucho más fuerte y, por cierto, con buenas relaciones con Rusia para poder competir en igualdad de condiciones tanto con Estados Unidos, el mundo anglosajón en general, como por supuesto con China, pero para eso tenemos que estar mucho más próximos a China, que es lo que ahora mismo está intentando, a Rusia, perdón, que es lo que está intentando Macron y que no le van a dejar, no tengáis ninguna duda. Y por otro lado, tenemos que, por supuesto, mantener unas relaciones todavía mucho más estrechas, mucho más íntimas con ese mundo iberoamericano y también, en la medida de lo posible, con África. Aquí nunca hemos tenido ningún problema de religiones, de culturas. La prueba está que esos grandes guetos que se han formado en otros países de Europa, aquí hasta ahora, precisamente somos una sociedad muy abierta, muy tolerante, muy receptiva y afortunadamente no se han creado, en general, empieza a haber algún puntualmente algún lugar, pero no se han creado como en otros lugares donde son, dentro de Europa, mucho más xenófobos y mucho más racistas que los españoles con diferencia, y os lo puedo garantizar. Y por tanto, una vez más, ponernos en ese valor y pensar que no nos tenemos por qué llevar mal con nadie, pero siempre defendiendo nuestros intereses, defendiendo nuestras necesidades y haciendo una geopolítica que sabéis que va mucho más allá de lo físico, de lo terrestre, y estamos hablando de ese geopoder que yo llamo en todos los ámbitos. No significa que no haya que descuidar la parte geográfica, porque sabéis que, entre otras cosas, el estrecho de Gibraltar, y de ahí viene toda la cuestión de Marruecos, va a tener mucha más trascendencia a medida precisamente que se vaya confirmando este calentamiento global. Porque sabéis que buena parte de las mercancías, si no todas las de las mercancías, del Mediterráneo que actualmente pasan por el canal de Suez para ir a los grandes consumidores actuales en Asia-Pacífico, van a pasar por el Ártico y por tanto tienen que salir por el estrecho de Gibraltar. Eso es pensar a largo plazo, eso es pensar con estrategia. Y por supuesto, es por eso el auge que está teniendo, la repercusión que está teniendo precisamente Marruecos, porque sabe que tiene la otra llave de todo este estrecho de Gibraltar con todo su significado. Pero claro, para eso necesitamos primero políticos que tengan esta mentalidad, políticos que además de la mentalidad tengan la voluntad de verdaderamente tener una geopolítica en el espectro más amplio de la palabra, en el espectro más amplio, porque desde luego si no seguiremos dando bandazos, seguiremos con cambios permanentes y sobre todo desnortados en el sentido de que no sabemos ni siquiera muchas veces lo que queremos. ¿Y qué nos sucede? Que nos dejamos arrastrar por lo que quieren los demás. Otros. Y lo vemos constantemente. Con esto ya termino. Pues llevamos, señores y señoras, casi 2 horas de debate. Yo sé que esto daría para una segunda, tercera o cuarta parte, pero vamos a quedarnos aquí. No sin antes agradecerles a todos nuestros invitados de primer nivel, o sea, de primerísimo nivel. Ha sido un verdadero gusto, un privilegio, un lujo contar con vosotros. Pedro Baños, ha sido la verdad que un honor que tan amablemente hayas aceptado la invitación. Tengo aquí además tu último libro, voy a recomendarlo, que lo compréis y lo leáis, aunque tengo que confesar
demostrar que en este caso no lo he comprado, es un regalo de mis padres, o sea que en este caso no, pero sí lo he leído y estoy en ello, estoy en proceso. El que no he podido comprar todavía, Santiago, es tu último libro, que también voy a recomendar, La Vuelta al Revés de Marx, en la editorial El Viejo Topo. Un placer, Santiago, enorme tenerte aquí por segunda vez en el Jacobino. Ya sabes que espero que nos veamos pronto, si la pandemia nos lo permite. Ha sido un honor también tenerte y aprender, como siempre, de tu enorme sabiduría y preparación. Y muchas gracias por invitarme, de verdad. Sinceramente te digo que creo que es de las mejores participaciones que esto se va a ver en YouTube, en las que he tenido el orgullo de estar. Y lo único que quiero señalar, una cuestión que ha señalado Pedro Baños, que concisión extrema. Concisión extrema. La iberofonía conecta a España con Iberoamérica y con África. No olvidemos que el portugués es el idioma más hablado del hemisferio sur del planeta. Y los países PALOP, países africanos de lengua oficial portuguesa, que son varios junto con Guinea Ecuatorial, que está en la CPLP, nos permitirían abarcar un proyecto. Ya lo señaló Fidel Castro, esto lo digo yo en una cita final del marxismo y la cuestión nacional española. España no puede perder sus vínculos con Iberoamérica y con el tercer mundo, y la iberofonía nos permite recuperarlos. Por eso yo no he hablado de Hispanoamérica, sino de Iberoamérica. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La lusofonía tiene una fuerza que muchas veces se la ignora, pero en cambio que está ahí, y es muy importante. Totalmente de acuerdo, Santiago. ¿En cuántos debates de Internet continúa el debate hasta en la despedida? Esto habla muy a las claras de la calidad de nuestros ponentes. Hasél Paris, le conocí hace poco, un auténtico crack también de la materia. Lean sus artículos en Público, en Cuarto Poder, en El Viejo Topo. Os lo decía antes en plan jocoso, unos artículos con una media de 80, 90 referencias bibliográficas, lo cual habla muy a las claras también de la profundidad intelectual y teórica de Hasél. Ha sido un placer también tenerte aquí, Hasél. El placer es mío y aprovecho que ha habido un mini turno extra para dar las 3 consignas para nuestro proyecto. La primera sería el interés nacional de España. La segunda, nuestra iberofonía que conecta desde América hasta África. Y en tercer lugar, intentar consolidar un espacio eurorruso frente a Estados Unidos y China. Yo creo que esto sería el resumen. Pues con esto nos vamos a despedir y voy a meter yo también una pullita, ya que todos lo han hecho. Voy a aprovechar mi turno de despedida para decir que para hacernos respetar en el concierto internacional es muy importante hablar de integridad territorial. Un país fragmentado o en trance o en cauce de fragmentación, y hay diferentes formas de ruptura en términos de igualdad, en términos de centrifugación territorial. Es difícil que tenga una política exterior digna de tal nombre y de ser creíble en el exterior. Estamos en un constante proceso de centrifugación interna, con lo cual también tenemos un problema nacional al cual intentamos modestamente dar claves para su solución en el Jacobino. Y si tienen a bien ustedes, pues compartan este vídeo, suscríbanse, denle me gusta, ¿saben? Pues estas cuestiones del algoritmo, del posicionamiento. Ha sido un verdadero placer. Espero que 2021 venga con mejores nuevas que el triste 2020 y un abrazo fuerte a todos. Pedro, Hasél, Santiago, un honor. Un abrazo, compañeros. Pues un abrazo y feliz año, y ojalá os repitas más veces, Guillermo, que ha estado fenomenal. Muchas gracias, Pedro, de verdad. Un abrazo muy fuerte a todos. Chao.